Bienvenidos al episodio 336 del podcast de Comic Verso. Soy Esteban Pedreros y me acompaña como siempre el atormentado Alberto Calvo. Hola Beto, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy bien, gracias. ¿Cómo sigue el tiempo por allá en el DF? Caluroso. ¿Qué? Eso de las lluvias y tormentas que nos han prometido no han hecho absolutamente nada. Salvo provocar apagones. Sí, estamos grabando esto el miércoles 29 de marzo. Mayormente porque Esteban estuvo de cumpleaños hace un par de días y hizo una bacanal tan grande que necesitaba tiempo para reponerse. Y en segundo, sí, claro. Y en segundo porque lo íbamos a intentar ayer y media hora antes de que empezamos a grabar empezó a haber pequeños apagones de no sé, 3, 4 minutos. Le avisé a Esteban y concordamos en que quizás sería mejor no tentar al destino a que se nos estuviese cortando la llamada y grabar hasta hoy. Y de acuerdo con la ley de Murphy, después de que acordamos eso, no se volvió la luz hasta después de 3 o 4 horas, así que vamos a poder grabar sin problemas, pero como sea. El caso es que estamos grabando y esperemos que no vaya a haber interrupciones. Por lo pronto no está lloviendo todavía, entonces esperemos que nada malo suceda. Ok, Beto. Bueno, ya lo conjuraste, así que si pasa algo va a ser tu culpa. Sí, yo me mantengo en que todo se debe a los efectos de tu bacanal de cumpleaños. Vamos a ver qué efecto produce este nuevo mito, Beto, para ver si lo rechazo o no. Ok. Beto, hace tiempo que no comentamos noticias, pero extrañamente esta semana ha habido varias noticias que podríamos comentar. Por lo menos un poco. ¿Qué te parece si vamos con eso primero? Sí, que lo hemos aclarado antes, ¿no? Que el tema de los tiempos, en ocasiones en lo que se graba y edita, el salir a comentar noticias, pues está de más, ¿no? Es la razón por la que en ocasiones no la saltamos, salvo cuando es algún tema que nos parece que tiene una relevancia que vale la pena comentar más allá de la noticia misma, y yo creo que ese es el caso, por lo menos con un par de las notas que nos encontramos, que la de hoy yo creo que es la más grande, ¿no? Habría que recordar que el año pasado, después de lo mal que le fue a Bob Chapek al frente de Disney, Bob Iger salió del retiro para retomar el cargo como cabeza de la megacorporación. Uh-huh. Y hace un par de meses anunció que como parte de su plan de austeridad, de hacer algunos recortes para que los accionistas vieran y cómo se recuperaban los niveles de ganancias que tenían anteriormente, anunció que iba a haber algunos recortes de personal, que sí iba a haber una reestructuración de la compañía para eliminar áreas redundantes y cosas por el estilo. Y hoy se dieron los primeros recortes, pero entre esos recortes se dio una gran sorpresa y probablemente el único recorte de personal que el mundo aplaude de manera unísona, porque el primer caído ante este recorte de personal es alguien que ha hecho su vida tratando de ahorrar dinero a costa de sus empleados, así es de que hay hasta un poquito de karma con esto. Isaac Permuter, el buen Ike, amigo personal de Donald Trump, conocido racista, misógino y demás, se quedó sin chamba. Disney le dio las gracias. Todo lo que te puedas imaginar que te desagrada probablemente se concentre en él. Sí, probablemente cualquier cosa mala que se te pueda ocurrir que hubiera en un ejecutivo de una empresa en los Estados Unidos, y Permuter es un buen ejemplo de todo ello. Es una figura que es polarizante. Había que recordar que él llegó a Marvel en los 90, cuando la editorial estaba al borde de la quiebra. No sé si es polarizante, Beto, porque ¿quién está a favor de Ike Permuter? El Comicsgate y los MAGA. Yo diría que no. Algunos. Yo diría que ni los Comicsgate están a favor de él. Algunos. Porque en realidad es impopular si el tema es que no había nada que hacer porque era el dueño, punto. Sí, pero vamos, a la fecha sigue teniendo un montón de acciones de Disney y dicen que es la razón por la que Disney lo pensó muchísimo antes de hacerse de él, porque aparte decían que dentro de la mesa directiva había un cierto sentido como de que, híjole, no, pues es que como que hay una obligación, ¿no? Si no fuera por él, no nos habíamos hecho de este negocio hipermillonario que se llama Marvel. Porque habría que recordar que Permuter era el dueño de Toy Biz, y cuando Marvel estuvo a punto de quebrar a finales de los años 90, él fue el que metió ahí dinero, se hizo con la propiedad de Marvel, se la quitó. Fue cuando de esos extraños casos que, oye, ¿Marvel de quién es? Y en algún momento había que recordar que fue del dueño de Revlon, que le cargó todas las deudas de otras compañías a Marvel. Luego la declaró en quiebra y se la remató, vendió a Permuter, que era el dueño de Toy Biz, y quien estuvo al frente de la compañía por unos 15 años, hasta que le pidió $4,000 millones a Disney a cambio de ella, y como parte de eso, pues se quedó también con una buena cantidad de acciones de Disney, y como cabeza de Marvel Entertainment, que desde esa posición, pues había hecho muchas cosas cuestionables. Poco a poco
Bob Iger y compañía se las fueron arreglando para irle quitando posiciones de poder. Y ya, el último, el ya no podemos hacer nada más después de esto, pues es quitar por completo. La forma más fácil de despedirlo era eliminar la división que presidía. Marvel Entertainment se va a integrar a otras áreas de Disney, así es de que su puesto, junto con el de algunos otros ejecutivos, era redundante, desaparece por completo, pero no sé si quieres repasar algunas de las cosas que sabemos que ha hecho mal del lado que afecta al entretenimiento de los autores, ¿no? Que es la parte que podríamos decir que nos compete más allá del tema de los negocios, ¿no? Mira, la verdad no las recuerdo, Beto. Tendría que buscar un artículo que las enumere, pero tu cerebro de androide de protocolo probablemente las tiene presentes. Mira, yo de las que me acuerdo así de las primeras fue que estaba tan preocupado porque la gente en Marvel trabajara y no se dedicara a perder el tiempo, que había instalado 20 cámaras en las oficinas del área editorial de Marvel. Cuando Disney se enteró de eso, ahí se dan cuenta de que esto es material para demandas. Disney las retiró de inmediato, estuvieron un par de semanas solamente. Es alguien que también, diciendo que perdían mucho el tiempo y que aparte había muchos gastos de mantenimiento en el edificio, canceló los baños en todo el edificio de las oficinas de Marvel y dejó solamente un baño. Con un baño les alcanza para todos, lo pueden compartir. Es para que le vayan midiendo qué tan buen jefe era el señor Permuter. También se sabe que dentro de sus políticas de ahorro solía mandar gente a que revisara la basura para que levantaran clips y material de papelería que todavía pudiera reusarse, porque no estaba bien que en Marvel fueran tan despedidos como para estar tirando clips a la basura, que no saben lo que cuesta una caja de clips. Así es de que estas eran algunas de las cosas que hacía. Y del lado del entretenimiento siempre quiso meterse mucho con el tema de las películas, y se sabe que al menos en 3 ocasiones trató de hacer que despidieran a Kevin Feige. La razón por la que no despidieron a Kevin Feige fue porque él llegó ahí como protegido de Bob Iger. Entonces todas las veces que se dio alguna disputa, Bob Iger se puso del lado de Feige e impidió que las solicitudes de Permuter de deshacerse de Feige se cumplieran. Pero dentro de las cosas que se sabe que él hacía, sabemos por ejemplo que puso muchísimas trabas para que una película de Black Panther, puso muchísimas trabas para que se diera Captain Marvel, y se dice que también es una de las principales razones por las que tardó tantos años en concretarse una película de Black Widow, porque él era de la idea de que películas protagonizadas por mujeres o por minorías raciales no servían para nada. Los héroes tenían que ser blancos y populares, o de otra forma eso no iba a funcionar. Sí, he escuchado eso muchas veces, Beto. Sí, lo hemos escuchado muchas veces y pues sabemos que incluso después de que le quitaron todo el control de Marvel Studios, que fue cuando ascendieron a Feige y crearon ahí nuevas divisiones, fue así como para hacerlo de lado, y sabes que no, ya no está bajo tus órdenes, no puedes ni siquiera opinar sobre lo que está haciendo Feige, puedes presentar tus quejas en la mesa directiva, pero tú no tienes injerencia en lo que se va a hacer. Pero por ejemplo, también se supone que el pleito más grande que se dio entre ambos, que fue la primera vez que solicitó que lo despidieran, fue cuando arrancó la producción de Doctor Strange. Estaba en desacuerdo con que se le fueran a dedicar cerca de $200 millones a una película de un personaje que nadie conocía y a nadie le importaba, y fue cuando fuerte y vehementemente abogó para que se despidiera Feige y se pusiera alguien más en su lugar. Probablemente alguien que no tuviese ideas tan liberales, porque habría que recordar que es ultraconservador de extrema derecha. Entonces alguien que estuviera de acuerdo con él en que queremos héroes blancos y las mujeres donde no estorben. En la cocina, limpiando. Por ejemplo. Y que ahí es probablemente la principal diferencia con Bob Iger, ¿no? Que Bob Iger incluso ha hablado de lo útiles que son las películas de Marvel como vehículo para presentar temas de igualdad social y racial, entre otras muchas cosas, porque Iger es demócrata de ideas bastante liberales, al igual que Feige. Entonces probablemente esa es la razón por la que Permuter nunca se va bien con ellos, porque él está al otro extremo de la ideología política. El caso es que pues eventualmente Doctor Strange pues, terminó recaudando cerca de 700 millones, entonces todo el mundo dijo, no, ¿sabes qué? Ellos tenían la razón, y empezaron a dejar de hacerle caso a sus berrinches. Lo último que le habían hecho fue que lo habían sacado del área de televisión, se la quitaron de las manos también para colocarla bajo el control de Kevin Feige, lo cual también le molestó muchísimo. Pero se sabe que también su último gran berrinche en la mesa directiva de Disney fue que decía, no, pero si Doctor Strange no le fue tan bien, ¿cómo no le fue tan bien? Recaudó el triple de su presupuesto. Bueno, sí, pero aún así fue un riesgo. ¿Por qué correr el riesgo con una secuela? Deberíamos pensarlo bien y no regresar a esa propiedad. Terminaron por saltárselo y la película pues, recaudó casi los $1,000 millones. Así es de que creo que fue cuando todo el mundo se convenció de
de que se trataba de un berrinchudo de ideas reaccionarias que nada más por agrio estaba con sus opiniones y hoy finalmente, para sorpresa de todo el mundo, decidieron que era momento de cortar lazos y es algo que muchos analistas dicen que se quedó demasiado tiempo en una posición de poder. Muchos dicen que el tema es ese, que la mesa directiva les parecía que pues dado que él fue el que llegó a la compañía con Marvel, pues que de una u otra forma merecía estar todavía en un puesto que tuviera algo de control sobre algunas cosas que mayormente lo que había quedado bajo el control de Marvel Entertainment era la parte comercial, es decir, cómo se hacía el marketing y ventas de Marvel Comics, además de muchos tratos de licencias y demás, pero pues finalmente todo eso va a dejar de ser, entonces quita uno de los grandes temas incómodos que había alrededor de Disney y ahora la compañía podrá trabajar a futuro sin estar pensando en la gran mancha que estaba cada vez que alguien cuestionaba los motivos de Disney detrás de hacer algo. Ok. Mira, Doctor Strange, la 1, recaudó en Estados Unidos 232 millones y en el resto del mundo 445 para un gran total de 677 sobre un presupuesto de 165. Es decir, casi 4 veces lo que costó. Así que... Es que se supone que hubo algunos reshoots, entonces por eso dicen que rondó más bien los 200. Pero aún así, la recaudación, si está arriba del triple, todos felices. Sí, y en el caso de el Multiverse of Madness, la segunda es 411 en Estados Unidos, 544 en el resto del mundo, 955 en total. No hay, por lo menos en Box Office Mojo, un estimado o un informe oficial del presupuesto. Pero me parece que a menos que el presupuesto haya sido 400 millones de dólares, podemos asumir que fue una película exitosa. Si me acuerdo con Wikipedia, dice que el presupuesto se estimó entre 172 y 200 millones. Es decir, sobre el tope sería casi 5 veces el presupuesto, lo que significa que obviamente fue una película exitosa. Lo que una vez más demostró que Premio Eterno no sabía de qué demonios hablaba. Uh-huh. Igual que pasó con Black Panther y con Captain Marvel. Ok. ¿Qué otra noticia tenemos esta semana, Beto? Bueno, pues por ahí tú querías hablar de un tema de violencia en contra de un actor, bueno, más bien de un actor que fue acusado de cometer actos de violencia. No es que quiera hablar de eso, pero hay que hablar de eso un poquito, por lo menos, que es el caso de Jonathan Majors, que fue acusado de violencia doméstica o violencia intrafamiliar, como se le dice en Chile, que es un término que es un poco restrictivo, porque asume que hay una familia en la relación a efectos de que sea intrafamiliar, pero bueno. El caso es que luego de ser elegido como el actor en el que se va a invertir para toda la fase 5, no sabemos exactamente hasta dónde, pero por lo menos la fase 5 del universo Marvel, cinematográfico Marvel, y tener varios roles protagónicos consecutivos. O sea, apareció en Creed 3 y en Ant-Man Quantumania en un par de meses. Sale con esta acusación que de momento ha sido negada por la abogada del actor. Que bueno, siempre que hay estos casos de violencia contra las mujeres, hay que elegir una abogada mujer, porque por ahí partimos demostrando que no soy un desgraciado que nadie lo quiere defender. Y bueno, se ha negado completamente la acusación. Supuestamente habría videos que demuestran que es todo mentira, pero es yo creo que esto es lo último que quieres escuchar cuando decides hacer una inversión de esta magnitud en el nombre de un actor. Sí, es un tema que siempre es delicado, pero pues ahí se presentó la acusación y luego al parecer él salió libre poco después y la abogada dijo que había varios testigos, además de que se sabía que la parte acusadora había primero retiró la acusación, luego dijo que no la retiraba y al parecer había caído en contradicciones con su testimonio. Dijo que no le preocupaba porque además de testigos ellos tenían videos que demostraban la inocencia de su cliente. Entonces pues todavía por ahí tendrá que haber alguna audiencia antes de que se descargue por completo su posible culpabilidad, pero pues aún así fue algo que alcanzó encabezados. Sí. Bueno, ahí es muy difícil opinar porque de partida uno no estuvo ahí, no tiene conocimiento de primera fuente, solo va leyendo lo que va apareciendo por ahí y eso por supuesto que tiene sesgo en una dirección u otra, así que hasta que no tengamos algo más definitivo, mejor no decir nada.
Excepto el hecho de que, por supuesto, que en la medida que se demuestre que es algo que efectivamente ocurrió, hay que... es una acción despreciable, así que no... Creo que no cabría duda de que Jonathan Majors saldría por la puerta chica de Marvel en esos casos. Sí, que en este caso, pues la razón por la que no ha habido todas las reacciones de parte del estudio es porque al menos cuando se trata de gente con dinero para presentar una defensa, sí aplica el principio que en América Latina es solamente un sueño de inocente hasta que se demuestre lo contrario. Sí, cuando tienes dinero pasan muchas cosas, Beto. Incluso cuando eres culpable se demuestra que eres inocente. Sí, pero me refiero a que no habrá ninguna acción en su contra hasta que no haya un veredicto de culpable. Entonces, ahí sí, por lo menos, por el momento tiene el beneficio de la duda. Sí, por ahora tiene el beneficio de la duda y también yo creo que juega a su favor lo que pasó con Johnny Depp. Así que eso invita a ser un poco más prudente a la hora de... No sé, de hacer una matanza pública de un personaje. El caso de Johnny Depp a veces tiende a ser el más complicado porque una vez que revisas todos los datos parece que la conclusión es que él abusaba de su mujer y su mujer abusaba de él, entonces... Sí, era una relación tóxica. Uno ya no sabe qué demonios pensar ahí. Pero por lo menos no era lo que se planteó en un principio. Ese es el punto, ¿no? Más allá de que el resultado final tampoco sea bueno. Tenemos claro que la impresión primigenia era incorrecta. La impresión original es que era un desgraciado y Amber Heard era una víctima inocente. Después se comprobó que sí, efectivamente él es un desgraciado, pero Amber Heard no es una víctima inocente. Eso es lo que lo podemos resumir. Sí, bueno, ya han aparecido algunas declaraciones en contra de Jonathan Majors, pero bueno, no es algo de lo que se pueda agarrar uno a efectos de hacer una condena abierta. Así que dejémoslo ahí por ahora, pero por supuesto que es algo a lo que hay que ponerle atención porque estando en este grado de avance de cosas, lo mínimo será que se replanteen el elenco, o sea, el actor que va a interpretar al personaje, pero podría inducir a cambios aún más extraordinarios en los guiones de las próximas películas. Sí, que ahí el tema con de figuras públicas es que siempre existe el riesgo de que se convierta en una cacería de brujas. Lo que me recuerda un chiste muy bobo que me encontré hace algunos días, ahí que dice, contradicciones de la historia. Resulta que la gente de Salem realmente luego quería expulsar las fuerzas oscuras y posibles abusos de fuerzas sobrenaturales en su tierra. El problema es que pronto eso derivó en una cacería de brujas. Sí. Ok, Beto. Tenemos más noticias todavía. Una más que, pues eso de noticia pues es entre que ni siquiera sabemos exactamente qué pasó. Sí. Bueno, la noticia es el enunciado. Victoria Alonso no está más en Marvel. Sí, que se supone que pues ella llegó ahí como la principal responsable de que se hubiera una pequeña revolución en la forma en la que Disney utilizaba efectos especiales en sus películas. Es la parte en la que ella se había especializado. Había sido directora de la división de efectos visuales en muchísimos proyectos antes de ir escalando posiciones dentro de Marvel, y hace mucho tiempo que era una de las productoras ejecutivas en todo lo que tiene que ver con el MCU, además de algunos otros proyectos. Y esto fue la semana pasada, pues de repente se informó que ella ya no estaba más en su puesto. Había muchos comunicados y no quedaba claro si la habían despedido o había renunciado. Poco después aparecieron ya declaraciones oficiales de abogados y representantes de la ejecutiva argentina, y fue como nos enteramos que pues no había renunciado, sino que la habían despedido. Sus abogados han amenazado con que van a demandar a Marvel, que no sé qué, y que aquí y allá, y la gente de Marvel dice sí, que nos demande, nosotros tenemos pruebas de que infringió las cláusulas de su contrato, entonces sí, estamos tranquilos, pero nadie sabe qué fue lo que hizo que pueda infringir el contrato, cuáles fueron las posibles causales del despido, o cuáles serían las bases que tendría el equipo legal de Victoria Alonso para reclamar ahí en contra. Y ahí el tema es que pues como esto es una disputa privada entre un individuo y la compañía para la que trabaja, probablemente pasará algún tiempo antes de que sepamos exactamente qué pasó. Sí, al menos que alguien aparezca conversando con algún periodista y descargándose en algún medio, que es algo que es altamente improbable que pase. No es imposible, pero es altamente improbable, porque recordemos que es Disney, que si su mamá mira feo a Disney, Disney demanda a su propia madre. Entonces es complicado hacer cualquier tipo de no sé, tomar algún riesgo respecto de emitir declaraciones en público, porque literalmente te pueden dejar sin ninguno.
Así que, no sé, no se sabe mucho. Obviamente que está la secta militante pro volver al siglo XIX o antes, está atribuyéndole la salida de Marvel a Victoria Alonso de los proyectos woke del último tiempo. Que yo diría, bueno, no es como que sean del último tiempo, partieron desde el principio, en mi opinión. Obviamente que se ha ido aumentando el paso, se ha ido haciendo de forma progresiva, pero no parece que ese sea el caso en particular, no parece que sea, por ejemplo, como ha venido la especulación producto de los malos resultados de Quantum Mania, sino que aparentemente habría una violación contractual, que siempre es es causal de terminación de contrato donde sea. Así que vamos a ver, porque alguien como Victoria Alonso en esa posición tan cómoda en la que está, imagina uno que no hace el trabajo, no creo que lo tratase de arriesgar por una situación como esa, que podría ser una violación de contrato, revelar información sensible a la competencia, tener conversaciones con posibles nuevos empleadores en algunos casos. Y otras cosas más improbables, no sé, robar dinero de la empresa, cosas por el estilo, pero bueno, vamos a ver qué ocurre. Sí, que ahí es lo que hace que se vuelva delicado, ¿no? Porque uno pensaría que ella no haría algo como eso, y uno también pensaría que tratándose de una figura relativamente conocida en el medio, y lo que iba a hacer que esto se convirtiera en un tema público, pues Disney tampoco tomaría tan a la ligera una acusación como esas. Entonces sí está un poquito complicado ahí, pues habrá que ver cómo se va desarrollando ese caso, pero insisto, ahí puede pasar mucho tiempo antes de que tengamos alguna idea clara de qué sucede. Sí, y creo altamente probable que Disney va a querer echar tierra sobre el asunto. Entonces, si llegan a una demanda y tienen un acuerdo razonable, el acuerdo va a ser: toma, Victoria, llévate esto y no le cuentas esto ni a tu padre, ni a tu, no sé, sacerdote confesor. Así que... Sí, generalmente cualquier acuerdo por fuera viene junto con un acuerdo una cláusula de confidencialidad. Que, si llega a pasar eso y esto no va a juicio, nunca nos vamos a enterar de qué sucedió. Hasta que aparezca un chismoso de la editorial a publicar sus memorias o algo así, nadie sabrá qué pasó al interior. Sí, generalmente cuando se sabe algo es por vía de trascendidos donde no tienen ninguna posibilidad de tener claro si el trascendido es cierto o es falso. Porque no cita fuentes, entonces no sabe si es mera especulación o si realmente hay una fuente detrás de eso. Sí, tal cual. Ok, Beto. Y nos queda una última noticia, que es mi poca fiabilidad como predictor de futuro. Porque hablando de los X-Files yo decía, este proyecto nunca va a soltarlo Chris Carter. Va a ser Chris Carter con Duchovny y Anderson y probablemente no va a haber más. Y bueno, sobre la misma anunciaron esta semana bueno, todavía está en fase de buenos deseos, algo que se está planteando que se va a hacer, pero de aquí a que se concrete, no sé. Hay muchos proyectos que están mucho más avanzados que este y que se han caído en etapas más adelantadas. Entonces, hasta que no salga en algún medio, no podríamos estar seguros. Pero la noticia es que Chris Carter se puso de acuerdo, o por lo menos le dio la aprobación para que Ryan Coogler sea el quien se haga cargo de relanzar la franquicia de los X-Files, desprendiéndose de todas las anclas del pasado. O sea, no volvería ninguno de los actores anteriores, tal vez en algún momento como actor invitado o algo así, pero de momento sería un relanzamiento completo, con un nuevo elenco, más diverso. Recordemos que eran solamente actores blancos. Creo que el único actor negro de los X-Files en un rol relativamente importante era Steven Williams, que fue el señor X por algunas temporadas hasta que lo mataron, como la gran mayoría de los negros en la serie. Así que eso sería un relanzamiento de los archivos secretos de X de parte de un creativo que en base a todo lo que ha hecho últimamente nos da muchísima buena espina. De ahí a que salga algo bueno, no lo sé, pero es altamente probable. Mira, yo así a ciegas meto las manos al fuego y compro lo que haga Ryan Coogler con los X-Files 10 veces más que cualquier otra cosa que hiciera Chris Carter con su elenco original,
y con los dos Morgan, Wong y Gilligan de guionistas. Así de fe le tengo a lo que puede hacer Ryan Coogler con esa franquicia. Sí, además que Ryan Coogler, si es que le interesa, porque lo puede hacer, no sé si le interesa, pero lo puede hacer, podría investigar otro tipo de archivos secretos X, porque no solamente tenemos que irnos hacia el lado de la ciencia ficción y las conspiraciones políticas, también podríamos ir a las conspiraciones que efectivamente pasaron, cosas como Tuskegee, por ejemplo. Así que no Mira, sé. es que incluso que hablaba de la ciencia ficción o incluso de la fantasía o el horror, que podías irte por esas, casos de posesiones, cosas por el estilo, que también lo podías hacer, algo en lo que es muy bueno Coogler es en convertirlo en metáforas. Uh-huh. Así es de que incluso podías conservar ese sabor de ciencia ficción y aún así hacer que fuese sobre temas sociopolíticos. Entonces, esa es la parte que me emociona. Alguien que ha demostrado a lo largo de su carrera, que pese a ser todavía bastante breve, que tiene una forma bastante más sutil de trabajar los temas que la que jamás ha mostrado Chris Carter. Mira, no sé si la que jamás ha mostrado Chris Carter. Yo insisto que Chris Carter es como que lo hubiesen abducido y reemplazado. Yo le perdí fe a Chris Carter hace más de 20 años. Así es de que ese es el primer punto. Ya que Carter la suelte, dije que alguien más haga algo con ella. Ahí estamos de acuerdo, pero yo no aceptaría la declaración de que Chris Carter nunca fue bueno. Yo diría que en algún momento se echó a perder. Eso diría yo. Contexto. La serie era buena en su momento. Al paso del tiempo, pues sí, se ve como algo bien, pero para nada revolucionario. O sea, es que ese es un cargo, o sea, un propósito demasiado alto, ser revolucionario. No estamos hablando de que sea revolucionario, estoy diciendo, ¿fue buena la serie en su época? Yo diría que sí. Unos 4 o 5 años de la serie fue no solo buena, fue excelente. Después de eso, innegablemente que entró en un pozo. Tuvimos 4 años buenos y 20 de vivir de las rentas. Sí, así de bueno fue que te permitió vivir 20 años de las rentas. O sea, hay cosas que han tenido 4 años buenos y nunca más te acordaste de eso. Esteban. ¿Qué? Rob Liefeld sigue viendo de las rentas de sus primeros cómics publicados hace más de 25 años. Ok, pero no es el mejor ejemplo. El que tus rentas sigan siendo viables décadas después no es sinónimo de calidad. ¿Te estoy viendo a ti también, Todd McFarlane? Bueno, en este caso pienso que sí. En mi opinión, nada más. Y Chris Carter hizo otras cosas buenas. Creo que Millennium fue una buena serie. Pero no podría decir lo mismo de Long Gunman, que fue una malísima serie. Así que eso. Lo veo como un creativo que tiene bloqueo creativo hace mucho tiempo y ha seguido trabajando, pero las ideas ya no se producen de la misma forma. Se desconectaron las neuronas, Beto. Se bloquearon los pasos creativo no existe. creativos. ¿Ah? El bloqueo creativo no existe. Es una forma de decirlo, Beto. No quiero argumentar específicamente si existe o no. Es una etiqueta que le ponen a muchas otras cosas. Está bien, Beto. ¿Qué te parece si empezamos a responder preguntas? Me parece bien. Hay un puñado en YouTube, una docena en Discord y no sé si hay algo en Twitter. ¿Cuál es el único lugar que se me olvidó checar? En Twitter hay una pregunta, o más bien un comentario, pero tenía relación con lo que acabamos de comentar de los archivos secretos de X, así que creo que la podemos dejar de lado, pero sí agradecer a la persona que nos hizo llegar el comentario, que fue Diego Mendoza, por ponerme en alerta de que había ocurrido esto con los archivos secretos de X, algo de lo que no me había enterado. Ok, entonces vamos a dónde. Partamos con Discord, Beto, porque la otra vez partimos con YouTube. Ok, en Discord. Y empezamos con JJ 2049. ¿Alguna versión de algún personaje del universo Ultimate que les guste o agrade más que los del 616? No. Aquí los del 616 tienen 4, 5, 6, 14, 70 versiones, entonces es difícil. Y aún así, no. Decir contra qué. El Tony Stark del universo Ultimate es más interesante que el Tony Stark de 3 o 4 periodos del 616, pero no que de las mejores versiones de ese Tony Stark. Entonces, vamos, o sea, prefiero a la versión Ultimate por sobre el Tony Stark adolescente. O sobre el Tony Stark que se murió la segunda vez. Pero no sobre cualquier otro. Me refiero al de Len Kaminsky, por si le quedan dudas. Pero vamos, es el tema. Son distintos. Son distintas interpretaciones. Entonces, hay cosas que funcionan muy bien en algunos personajes del universo Ultimate, pero alguno que puedas decir tajantemente que es mejor que las versiones originales, no. Creo que hay espacio para distintas interpretaciones. Ok, siguiente, Beto, siguiente.
Benjas. Dice, a ver chicos, para cuando vuelvan a grabar, les la tenía que comentar la primera parte de Mandalorian y casi todo lo que va de The Bad Batch. ¿Qué les ha parecido? ¿Les gustó más que Andor? Mira, yo no puedo hablar de Andor porque solamente vi los 3 capítulos que ya comenté en el podcast. Beto la vio entera y le gustó muchísimo. Ha dicho ya varias veces que es una de las mejores series o uno de los mejores productos de Star Wars a secas. Una de las mejores series del año pasado, olvídate de Star Wars. Ok. En el caso de Mandalorian lo hemos comentado extensamente, las 3 temporadas, así que es cosa de que esperes un poco más y lo vamos a volver a comentar. Probablemente... Mira, yo por lo que he visto esta temporada, se ve que les dijeron, ¿ya vieron Andor? Pónganse las pilas o empezamos a cortar cabezas. Al final de la temporada seguro la vamos a comentar y probablemente un par de veces antes o por lo menos una vez antes, porque ya lo hemos comentado 2 veces, así que tal vez sería repetitivo ir episodio por episodio. Sé que hay gente que le gusta eso, le gusta terminar un episodio y después ir a buscar quién lo comentó y tener ese nivel de interacción, pero no estamos capacitados o equipados para hacer ese nivel de seguimiento a las cosas. Nosotros no tenemos ese nivel de interacción con nuestra audiencia, ¿para qué perder el tiempo? Es lo que quisiste decir. No tenemos ese nivel de interacción con los productos tampoco, así que... Yo sí lo veo cada semana, entonces yo podría... Yo también, pero no la veo, no me quedo despierto el martes para verla antes que el resto y poder comentarla a las 4 de la mañana en Chile. No hago eso, sí. No. Y no lo voy a hacer. Ahí sí, perdón, son mis gustos, no mi vida. Exacto. Ok, ¿qué más, Beto? ¿Qué más? El mismo Ovejas. Por otro lado, ¿vieron The Last of Us? No. Me parece que aparte del evidente videojuego en el que se basaron, también sacaron cómics. ¿Conocen algo de esto? Tampoco. Yo no tengo idea de lo último. Los del Discord, ¿qué piensan? Pues es que si dices que sacaron cómics y no tienes idea de lo último, entonces no sé qué es lo que estás comentando. Ahí sí estoy confundido. Más bien, creo que mucho de lo que hizo la serie pues fue tomar algunos temas comunes en la ficción de los últimos años y pues ahí probablemente veas reflejos de cosas que has visto en otros medios. Yo el juego jamás lo he jugado, entonces no sé qué tan cercano sea el videojuego, pero en cuanto al manejo de personajes creo que hay mucho del trabajo del showrunner. Craig Mazin es un guionista bastante bueno y creo que la forma en la que son personajes es donde se ve la marca, pero específicamente pensar que haya sacado cosas de cómics no se me ocurre nada en específico. Temáticamente hablando, insisto, hay muchas coincidencias con otras cosas, pero no me parece que sea que se inspiró en algún cómic, a menos que tú tengas evidencia de lo contrario. Ok, no, yo absolutamente nada, ni el juego, ni la serie, ni los cómics. Ok. Después le doy un poquito de seguimiento a esa pregunta, que ya quedó más como para discusión del Discord. Entonces pasaremos a la que sigue, que es de Eliezer. ¿Qué piensan del trabajo de Tony Daniel como dibujante y como guionista? ¿Podrían...? Bueno, es una. ¿Qué piensas del trabajo de Tony Daniel? Me parece que ha ido mejorando con el tiempo, pero me sigue pareciendo un artista mediocre y un mal escritor. Eso en términos resumidos. Creo que el Tony Daniel de hace 15 años era bastante peor que el actual, pero el actual sigue siendo mediocre, entonces no... A mí no me gusta. Sigue cometiendo muchos errores muy... pienso yo de artista que se está iniciando, o sea, sus dibujos de repente se ven un poco adolescentes. Creo que donde más falla son en los perfiles, cuando lo ponen a los personajes de costado, o sea, en 45 grados por decirlo de alguna forma, y de perfil es donde se ven más raros los personajes, donde se notan más los ripios técnicos de Tony Daniel. También tiene cierta tendencia... Dilo por su nombre, Esteban. Ok, ¿cuál es su nombre, Beto? El efecto Bagley. 40 años dibujando y sigue cayendo en las mismas. Es el efecto Bagley. Si te fijas bien en los dibujos de Tony Daniel, suele ser desproporcionado. Suele hacer un brazo más largo, una pierna más corta, o hay claros errores de perspectiva, donde trata de hacer el efecto de perspectiva dibujando una parte del cuerpo más pequeña, pero en realidad es más... No consigue el efecto, solamente se ve un personaje con un miembro atrofiado. Entonces, creo que lo ha mejorado mucho, sí, pero aún así no es bueno. Escorzo, Esteban, escorzo. No es escorzo. Lo que acabas de comentar, la perspectiva aplicada al cuerpo y que se vea más corto un miembro, en arte se llama escorzo. Ok, pero no está bien conseguido, no es eso. Y no solamente, no siempre es de perspectiva, a veces simplemente de posición del cuerpo. Es lo que en inglés llaman foreboding, que es el cómo se ve en perspectiva cuando tienes algo más cerca del espectador.
Sí, cuando dibujaba Flash se notaba mucho porque Flash tiene que correr y Tony Daniel no puede dibujar personajes corriendo. No sé, a mí nunca me gustó su trabajo desde que llegó a... Que lo primero que viene de haber sido en X-Force, que de tener ya probablemente que más de 20 años. Probablemente Tony Daniel debe llevar 25 años dibujando, yo creo, por lo menos. Algo así, él debe tener ya cerca de 60 años de edad, entonces ya tiene bastante tiempo en la industria. A mí nunca me gustó su trabajo. Desde que estaba en X-Force tenía muchos problemas con lo que hacía. Como mencionas, en años recientes ha mejorado. Yo lo último que vi de él fue lo que está haciendo con Snyder, que es Nocterra. Uh-huh. Y sigue teniendo todavía muchas deficiencias de dibujo. Ahí sí sigue pareciendo artista emergente. Y pues después de tantos años en la industria creo que eso ya no debería ser el caso. Esto es muy rápido, o sea, es muy raro porque buscas Tony Daniel y dice Google que tiene 59 años, que a mí me parece imposible. Y claro, te metes a la página de Wikipedia y dice que no, que es del 82 y tiene 40. O sea, está por cumplir los 41. Bueno, va a cumplir los 41 a fin de año. Bueno, entonces es difícil que tenga 25 años en los cómics, pero probablemente cerca de 20. ¿En Wikipedia dice eso? Sí, en español por lo menos. Porque en inglés no tiene fecha y estoy viendo que si abres la búsqueda de Google, ahí da como fecha de nacimiento el 25 de noviembre de 1963. Exactamente, eso es lo que dije, que cuando lo pones en Google te dice que tiene 59 y cuando entras a la página de Wikipedia dice 40. Y la fichita del About tiene como fuente Wikipedia, pero en la Wikipedia no hay una fecha de nacimiento. Por eso, en la Wikipedia en español, Beto, si le haces clic. Ahí entré yo, okay, directamente. ¿Y por qué entra yo a la versión en español de la Wikipedia para buscar algo que ¿qué no dice? se originó Acerca en español? Y dice Anthony, pero dice Anthony, como que fuera, no sé, ruso. Anthony y latina Y. Dice nacimiento 25 de noviembre de 1963, edad 59 años. Y arriba de eso dice Wikipedia. Se hace clic en Wikipedia, entra a la página en español. En la página en español dice que nació el 28 de diciembre de 1982. A mí no me lleva la página en español. Bueno, no lo sé, Beto. Yo estoy en google.cl, así que puede que esa sea la diferencia. Puede ser. Yo deshabilité el que me esté rastreando Google en mis búsquedas, entonces probablemente eso también tenga que ver. Uh-huh. Es probable. Bueno, y sus cómics más antiguos que me aparecen acá en el listado son del año 2000. Fecha en la que tendría unos 18 años. Así que es probable que no tenga 59, sino que tenga 40 y algo. La Wikipedia en inglés dice que fue artista de X-Force del 93 al 95. Pero no me parece que eso sea correcto. Pues no sé, hay algún problema por ahí con los datos precisos. Sí, pero él... Dice que dibujó Witchblade entre el 90... ¿Cómo dibujó Witchblade 9 entre el 96 y el 2004? El 96 habría tenido 15 años. O 30. Efectivamente, 15 o 30. Sí, tú le sigues creyendo a la Wikipedia en español que no sé de dónde sacó ese dato. Bueno, estoy en Wikipedia en inglés ahora. Ok. Pero en fin, por ahí. El punto es, ¿nos gusta Tony Daniel? No. Ni como escritor ni como dibujante. ¿Qué más, Beto? ¿Qué más? Ni siquiera tantito. Fíjate que viendo fechas es muy probable que sí empezó en el 93. Sí está mal tu fecha de Wikipedia. Entonces pueden decir tenga 59 años. Entré a ver la base de datos de Marvel. Él fue quien sustituyó a Greg Capullo como artista de X-Force. Entonces, de acuerdo con esto, empezó a dibujar X-Force en el verano del 93. Ok, hay un segundo Tony Daniel, Beto, que es escritor de ciencia ficción, y ese es el que aparece con fecha de nacimiento 25 de noviembre de 1963. 59 años. Ok, pero como sea, Antonio Daniel ya dibujaba cómics para Marvel en 1993, entonces no puede haber nacido en el 82. ¿O sí? Bueno, no creo. A los 11 años no iba a estar dibujando cómics de Marvel. ¿Qué más, Beto? ¿Qué más? Pasamos a el mismo Licer. Dice, ¿podrían recomendar alguno de los lanzamientos de Hellblazer? Me declaro incompetente, Beto. Me han dicho que el de Cy Spurrier es bueno, pero no lo leí. Yo lo comenté aquí, no recuerdo si completo o los primeros 6 números, pero el de Simon Spurrier yo lo comenté, es muy bueno. Fue como, ok, sí, nos lo sacaron de Vértigo, es parte del DCU normal, pero podemos seguir haciendo cosas buenas. El de Cy Spurrier es bastante bueno, es el único que podría recomendar con la conciencia tranquila. Ok. ¿Qué más, Beto? ¿Qué más? De ahí pasamos a... con el mismo Eliezer, dice, aparte de su trabajo en Hellboy, ¿alguna obra que puedan recomendar de Richard Corben? Beto. Y pues yo de entrada, si nunca has leído nada de Corben, te diría que te esperes un poquito antes de entrarle a Den,
probablemente su obra máxima, un cómic de autor de ciencia ficción fantasía, que incluso fue adaptado como un segmento animado de la película de Heavy Metal, y que primero intentes con algunas otras cosas que hizo, que hacen muchos cómics de horror. En Marvel en particular hicieron un par de colecciones, una basada en cuentos de Edgar Allan Poe y otra basada en cuentos de Lovecraft, y en los dos él tiene participación, además de que ha hecho muchísimas colaboraciones en antologías. Volviéndolo al horror, recuerdo que tiene por ahí una historia en Flinch y en varias otras series. Por el estilo es alguien que nunca trabajó de forma constante con las grandes editoriales de cómics en otras propiedades, sino que era más bien en proyectos especiales. Él hizo amistad con Mike Mignola, es la razón por la que llegó a trabajar en varios proyectos de Hellboy, pero en general es alguien que siempre se mantuvo haciendo trabajo independiente por su cuenta o proyectos invitados, entonces no hay mucho que puedas encontrar. Hay una novela gráfica que salió a mediados o finales de los 80, que reimprimieron a inicios de este siglo en un tomo que recogía toda la obra, que se llama Un niño y su perro, A Boy and His Dog, en la que hace equipo con Harlan Ellison, que a mí me gusta muchísimo, pero pues en general no hay obras sostenidas. Él realmente eran historias cortas. Su obra más ambiciosa siempre fue Den, y si quieres leer Den, yo te recomiendo que te esperes, porque van a sacar una versión remasterizada. Por ahí es ¿quién es? Creo que José Villarrubia es el que está haciendo la restauración del color. Tuvo acceso a los originales de Corben, a las notas que tenía lo de color, y en lugar de las versiones con plastas que se publicaron hace años, ha estado poniendo en Twitter muestras de cómo se ve el trabajo remasterizado. La verdad es que se ve muy bien. Entonces, si de veras tanta curiosidad, pues esa es su obra más famosa, Den, pero yo sí me esperaría hasta que salga esta nueva versión remasterizada, que no sé qué tan avanzada vaya, pero sigues por ahí el Twitter de Villarrubia, probablemente te vas a encontrar con algunos avances y a lo mejor te dan ganas. Pero fuera de eso, yo recomiendo que le entres a las antologías de horror. Insisto, están estas dos de Marvel, una dedicada a Lovecraft, la otra a Poe, y el trabajo que he hecho por ahí en varias antologías de horror, sobre todo. Ok. ¿Qué más, Beto? ¿Qué más? Hacemos con Póster Cero, que se leyeron el run completo de Grant Morrison en Batman. ¿Les gustó? Sí. A mí me desconcierta que pareciera que de un número a otro, pareciera que pierde las ideas y se transforma en otra historia. ¿Hay una forma de explicarlo o me falta saber más de Batman para entenderlo? Mira, yo estaría preocupado de dos cosas. Uno, que lo hayas leído con una mala traducción. Dos, que lo hayas leído en inglés y tu inglés no sea tan bueno. Bueno, y tal vez una tercera posibilidad, que es que, como hemos comentado varias veces, los cómics de Morrison te exigen ponerle una dosis extra de atención. Porque a veces, más que estar inconexo, está demasiado conexo. Hace referencias directas. Asume que tú le llevas el hilo a lo que está contando. Entonces no te repasa, no te dice: ¿te acuerdas de eso que pasó hace 2 números donde hubo una viñeta en la que pasó esto? Asume que te acuerdas y por lo tanto lo incorpora inmediatamente en la historia. Entonces, esas como no sé, no son notas del editor, pero esa deferencia que tienen algunos escritores por asumir que no todos sus lectores están bien inmersos en la lectura, Morrison no la expresa en algunos casos. Entonces, yo creo que requiere una segunda lectura del Batman de Morrison, sobre todo si lo leíste de forma un tanto espaciada. Si lo leíste conforme iba saliendo, generalmente es una experiencia más confusa. Sí. A veces es más fácil leerlo de corrido, porque es más fácil que pesques estas referencias que menciona Esteban, de que aquí pasó algo y 3 números después lo retoma. Es más fácil cuando lo estás leyendo fresco y todo de corrido que notes esas cosas. Porque algo que también hace es que hace muchas referencias a historias pasadas, pero suele serlas de una forma que no necesitas haberla leído. Uh-huh. Es ya como son easter eggs, son extras que eventualmente te enterarás qué quiso decir con alguna viñeta en particular o algún diálogo, y que la enriquecen, pero que en su momento no son ninguna traba. Sí. Porque también pregunta si había números de otra serie que tenía que leer para comprenderlo. No, para nada, es nada más seguir la serie, pero sí pone atención a muchísimos detalles, porque aparte Morrison es de esos escritores que sí entiende cómo funciona el medio, y hay veces que la forma en la que te cuenta las cosas, tú puedes estar en una página y te está contando una cosa a través de imágenes y otra con las palabras. Entonces, si no estás poniendo atención a las dos cosas, a veces hay cosas que pasas por alto y que después es lo que te genera confusión. ¿De esto de dónde salió? Pues es que allá estaba explicado, pero había que leer con cuidado. Exactamente. ¿Y qué más podría decir? Sin ofenderte.
Porque no es que sea fácil tampoco. No es como que yo diga, ay, sí, yo lo entendí a la primera, no me costó nada. Como dice Beto, hay muchas referencias. De hecho, DC sacó un recopilatorio que se llama The Black Casebook, al que hace referencia a Grant Morrison. O sea, el cómic de Batman habla del Black Casebook en algunas partes, que serían estas historias que no empatan dentro, o sea, no cuajan bien dentro de la continuidad general del personaje. O esa es la conclusión de Morrison, que son como el Batman de Surenar, cosas por el estilo, que se apartan un poco de la mitología más común del personaje de Batman. Y estas historias son buena parte de los elementos que tomó Morrison para inspirarse para desarrollar partes de la historia de su etapa completa de Batman. Y fueron recopilados, son principalmente historias de los 60, algunas de la Golden Age también. Y son bien extrañas. Y justamente eso es lo que le ayudó como a Morrison a desarrollar esa idea, porque no es solo una historia, sino que también es una especie de manifiesto sobre qué es Batman y también esta historia que se desarrolla en todos los cómics de Morrison, que es el poder de las historias. Entonces, tiene esos elementos metafísicos, metatextuales, la etapa de Batman en Morrison, que además salta de una serie a otra. Por ahí vas a encontrar algunos listados completos de cuáles son todas las cosas que escribió Morrison. Hay algunas que son mejores que otras. Por ejemplo, Batman y Robin y Batman Inc. me parece que son de lo mejor de lo mejor. Por supuesto con algunas excepciones. El episodio, ¿cómo se llamaba, Beto? El que es como digital, el Batman 3.0 de Batman Inc. O 2.0, algo así. Me acuerdo. Pero sí son cosas que... Pero es malísimo. Y hay uno que es contra el Pink Flamingo, que lo dibuja... ¿Cómo se llama este tipo? Tan algo por el estilo. Philip Tan. También, pésimo. Pero hay otros que son extraordinariamente buenos. Tiene altos y bajos. No podemos decir que toda la serie es espectacular. Pero sumando y restando es muy buena. Tiene cómics buenos, tiene cómics malos y tiene cómics que no se entienden. Sí. Sí, hay otros que requieren que le des una segunda lectura. Sí. Pero bueno, eso básicamente. Yo creo que es un cómic que requiere esfuerzo, no es un cómic que vas a leer rápidamente. Casi todo lo que hace Morrison es... No lo puedes leer mientras estás viendo una serie de televisión, no lo puedes leer mientras vas en el transporte público y cuidando que no te vayas a pasar de tu bajada, cosas por el estilo. Es la clase de cosas que sí te exige que te sumerjas en la historia y que estés poniendo atención a todo lo que incluye. Mira, Beto, encontré otra página más donde dice que Tony Daniel nació en 1964. De todas formas, me parece extraño porque también dice que debutó en los cómics el año 93 con una serie que se llama Elementals, que publicaba Cómico. Pero sí. La creación de Bill Willingham. Ajá. Pero es que lo que pasa es que al final de serie ya era como antología, entonces probablemente fue alguno de los artistas que pasaron por ahí, porque Cómico era... ¿Sabes agarrar un lápiz? Sí. ¿Sabes dibujar en cuadritos? Sí. Ten, haz estas 4 páginas. Y hubo muchísimos artistas que empezaron ahí, entonces no me extrañaría. Sí. Aún así lo considero extraño porque a menos que haya salido de otro, haya llegado a los cómics desde otro medio, que pasa, es un debut un tanto tardío para un dibujante. Pero bueno, puede ser. 20 y muchos años, no tanto, ¿eh? Depende de los casos, pero es también igual. Sí, o sea, hay gente que llega a los 17, 18, pero sí. 20, la mayoría llegan a los 20 y pocos, pero de los 20 y muchos no me parece tan inusual. Uh-huh. Que también habría que ver, a lo mejor es que llegó de hacer, no sé, publicidad o alguna otra cosa, entonces ahí podrías explicar eso. Exacto. Porque más bien ese es el camino que toman muchos artistas de los que llegan ya un poquito más grandes, que no empiezan directamente en cómics, es que vienen de haber estado haciendo ilustración comercial o publicidad. En el caso de Tony Daniel, debido a la calidad de su trabajo, no creo que hiciera arte comercial. Por eso más bien me parece que sí podría venir de la publicidad. Y también no te diría que a lo mejor hubiera podido estar haciendo storyboards, porque su narrativa no es tan buena. No me convence que haya estado haciendo ni storyboards ni en los videojuegos. Más bien publicidades a lo que me suena. Puede ser. Pero, no sé.
Me imagino que si veo un dibujo de Tony Daniel del 93, no me costaría pensar que es un dibujante de 15 años. En fin. Pero es que puedes ver un dibujo de Tony Daniel el año pasado y vas a pensar lo mismo. Ok, ¿qué más, Beto? ¿Qué más? Entonces, pasamos con Boba Fett, que tiene aquí una petición un tanto extraña y nos cita un tweet de Lucas Ferrero, que dice: amigas y amigos chilenos, esto es jodido de conseguir allá, y tiene una imagen de Batman en Chile, que se ve como uno de esos cómics independientes no oficiales, más bien como de fancinero. No sé qué nos puede decir al respecto, Esteban. No mucho, la verdad, tuve que investigarlo. Batman en Chile es un libro de un poeta que se llama Enrique Lin. Yo no lo he leído. Y difícil de conseguir, sí, porque fue editado por Ediciones La Flor, que es una editorial argentina, y no vendió nunca. Entonces, a nadie le interesa, o a nadie le interesó por mucho tiempo ese libro. Yo nunca lo había visto, y no sabía de él. Imagino, sé a quién le puedo preguntar. Estoy segura que él se lo puedo pedir prestado, pero no lo voy a hacer. Okay. Así que ese es un libro de un poeta. De hecho, esa es una segunda rareza que tiene ese libro, que es un tipo que escribió poemas, pero primero escribió una historia que la descripción habla de que es casi una anticipación a lo que fue la dictadura militar en Chile, porque fue publicado el año 73, pero antes del golpe, que fue el 11 de septiembre de 1973. Creo que apareció en mayo. Y un poco se refería a Batman como un agente de la CIA que estaba actuando en Chile para socavar el gobierno de Salvador Allende y precipitar una caída del gobierno y el inicio de otro, o de una dictadura o de un nuevo gobierno, que es algo que sin Batman efectivamente pasó en Chile. Así que es algo que se sabía y que se comentaba y que eventualmente colaboró al momento de ese, no sé, esa fecha oscura de la historia de Chile. ¿Qué más, Beto? Ok, el mismo Boba Fett sí dice: supongamos que ustedes trabajan en editorial sin límite de licencias y son los encargados de decidir qué material publicar en su país. ¿Qué publicarían? Lo que venda. Pondría One Piece, Naruto, Dragon Ball, Superman, Batman, Avengers. Porque si ese fuese mi trabajo, yo trataría de publicar cosas que me generen dinero. Porque creo que obviamente la ilusión es, voy a publicar este cómic que nadie leyó y por lo tanto, no sé, hacer una versión romántica de ese trabajo. Y yo entiendo por qué las editoriales no sacan algunos títulos, o sea, tiene sentido, tal vez equivocadamente piensan que no va a vender, pero esa es la razón de que no lo hagan, no es que no quieran que tú lo leas. Y tal vez tú tienes mucho interés en una serie, pero eso no significa que va a tener el interés de otras X miles de personas que son necesarias para que ese título gane dinero. Entonces, yo me aseguraría de ganar dinero. Yo depende, porque dice sin límite de licencias, pero no dice nada sobre las condiciones en las que trabaja la editorial. Entonces yo buscaría un balance entre ambas cosas. Material que sea comercialmente viable, pero tratando de cuidar la calidad. Es decir, no pienso sacar Spawn con 40 portadas variantes nada más porque sí. Porque todavía tengo principios. Tengo más finales que principios, pero todavía tengo principios. Yo no sé si Spawn sería tan súper exitoso. Tal vez sí, no sé. Yo lo juzgo de otra forma, ¿no? No es una serie que a mí me genere la idea de que va a vender mucho. Supongo que Walking Dead lo va a hacer. Haría negocios con Kingman. Por eso dije, pues ir con portadas variantes. A nadie le interesa leer Spawn, pero todo el mundo quiere tener todas las portadas. No sé por qué. Entonces, ese es un tema ahí de coleccionismo. Que esa es otra. También las editoriales de repente es a lo que de sacar las portadas variantes, porque saben que es un mercado de coleccionistas, más que de lectores. Sí. Entonces, yo sí preferiría tener una colección de tomos, novelas gráficas, y tratar de balancearlo, y publicar material clásico, incluso editoriales más pequeñas, cosas no tan conocidas, y ir campechanando el material. Pero también ver qué clase de cosas funcionan en tu país, porque a veces también el hecho de que una cosa sea exitosa en otra parte no implica que vaya a conectar en tu país. Ahí a veces es una cuestión hasta de idiosincrasias, ¿no? ¿Qué clase de cosas pueden ser populares porque conecten de alguna forma? Yo recuerdo que por acá había muchas historias de cómo se logró combatir un poquito la piratería con el tema de los DVD,
cuando las distribuidoras independientes llegaron a un acuerdo con los vendedores callejeros para venderles películas baratas, y se dieron cuenta de que mucho cine independiente europeo se vendía muy bien en México porque toca temas que pueden ser temáticamente más cercanos a la población que muchas producciones estadounidenses. Entonces yo creo que sí sería un poquito analizar qué es lo que se ha publicado, a qué he leído bien, a qué no, y ver a qué material tienes acceso, qué puedes publicar y qué podría conectar de alguna forma. Tratar incluso de ligar proyectos. Si sacas un cómic que sabes que es relativamente popular y sabes que hay 2 o 3 cosas con temáticas similares y que a lo mejor no son tan conocidos y que además van a ser licencias más baratas, pues tratar un poquito de balancear ahí unos con otros. O por ejemplo, a veces recurrir a autores famosos con cosas no tan conocidas. Por ejemplo, la gente quiere cómics y quiere cosas diferentes. Una de las primeras cosas que yo buscaría serían los derechos de Empire. Y Empire no lo vendes por lo que es Empire, lo vendes porque son Mark Waid y Barry Kitson, por ejemplo. Y otro tema también es ver cómo funciona tu mercado, porque en México yo imagino que funciona de una forma y en Chile funciona de otra. En Chile hay comiquerías, sí, pero hay 15, tal vez 20 en todo Chile. No te podría dar una cifra exacta, pero no son muchas. Entonces la idea de que Chile va a funcionar como el mercado directo estadounidense es ridículo. Si trataras de hacerlo, tendrías que tener un tiraje muy muy pequeño de cosas. Acá cuando se distribuyen cómics se distribuyen en kioscos, se han hecho distribuciones asociadas a periódicos, salen en kioscos con un valor X, con devolución, etcétera, que es un modelo de negocio muy distinto del modelo de negocio estadounidense. Entonces hay que ver cómo funciona eso. Y también de repente sacar alguna cosa que sea un poquito más... para un público más avesado, más conocedor de los cómics, que tal vez ese pueda tener una distribución más pequeña, irlo probando de ciertos otros formatos, ver si funciona sacarlo, que eso sí funciona, sacar cómics en librería. Acá hay mucho cómic que se consigue en trade paperbacks, de hecho que no tienen nada no son ni Marvel ni DC. Lo que sale de cómic nacional se termina distribuyendo a través de cadenas de librería. Entonces, son modelos de negocios que hay que estudiar y ver. Pero yo me preocuparía de mantener a flote el negocio, de mantener el boliche abierto, primero. Sí, depende mucho de las circunstancias, en cualquier caso. Así es. ¿Qué más, Beto? ¿Qué más? Tío Coy, ¿cómo sé si soy o no un comicsgater? Si tienes que preguntarlo... Mira, aquí puedes recurrir a algunas preguntas relativamente simples. ¿Odias a las mujeres? ¿Consideras que tus sueños se vieron truncados porque alguien con otro color de piel usurpó tu lugar? ¿Crees que las empresas de entretenimiento tienen una obligación de hacer cosas dirigidas específicamente a ti, solamente a ti, y al diablo lo que quieran las mujeres, los homosexuales, los bisexuales y la gente de otras razas? Si respondiste que sí a algunas de esas preguntas, tal vez tienes mucho que meditar sobre cómo manejas tu vida. Si contestas es que no, puedes estar tranquilo, eres una persona normal y cuyo cerebro funciona de forma correcta. Lo que dijo Beto. ¿Qué más? Martín Iván, sé que llego tarde, pero apenas voy a empezar a leer Saga. ¿Hay alguna consideración antes de empezar o solo tengo que dejarme llevar y disfrutar? Historia autocontenida, no está ligada a nada más. Tú déjate llevar y lee a tu ritmo. Habrá gente que te diga que vayas leyendo por tomos. Si tú sientes que hacer una pausa después de que se complete un arco, adelante. Y si te quieres aventar un maratón y los 60 números que van hasta ahora, también funciona igual. Ahí sí es una historia que no depende de nada más que de la forma en la que tú te relaciones con ella. Yo la única salvedad que te podría hacer por un temor así de irse a la segura es espera que termine. Porque en una de esas, quién sabe. Pero no tiene ninguna dificultad adicional. Es cosa de tomar el cómic y leerlo. Así es. Después tenemos de Ortiz 1K9, que se nos ha desaparecido y regresó con esa identidad porque al parecer perdió su anterior acceso al Discord. Okay. Y él, más que una pregunta, tiene un comentario. Dice, desde mi presión de retina no he escuchado nada de podcast, así que hasta que no me ponga al día no preguntaré, solo comentaré. Voy en el 312, jeje. Si queriendo leer la guerra de los Bounty Hunters en los cómics de Star Wars, terminé leyendo casi todos los títulos y veo un acierto que puede convertirse en problema. Desde que Disney es dueña de la marca, todo es canon y parte de la continuidad. Por un lado se agradece que nada quede al aire, pero de pronto siento que si no lees todo, te pierdes información valiosa que repercute en otros títulos. Pues ahí es un tema de realmente qué tanto te quieres clavar. Y
a fin de cuentas, por ejemplo, dices que estás leyendo la War of the Bounty Hunters, pues es un cómic que mayormente lo puedes leer por su cuenta y tal vez seguir lo que está pasando en el título principal de Star Wars, nada más. Siento que Jim Shooter le hizo un Inception a Ortiz. Porque en realidad esto que dices tú es solamente está en tu cabeza. No está en ninguna parte. Nadie pretende que tú te leas todos esos cómics. No están. Si lo quieres hacer, bien. Te van a. Pero ni siquiera te van a poner una medalla. Pero a lo mejor alguien te dice, oh, qué bien que leíste todo eso. Pero nadie pretende que lo hagas. No es necesario que lo hagas. Entonces, la idea de que necesitas todo es una obsesión completista. Eso es todo lo que es. Y le pasaba a la gente, y le sigue pasando a la gente con todos los cómics que saca una editorial, que de repente dice, no, quiero tener todo lo que saca Marvel, quiero tener todo lo que saca DC. Y bien, si lo puedes hacer, dale, cosa tuya. Pero no era cierto hace 20 años, no era cierto hace 50 años, no es cierto ahora. Para ninguna editorial, en ningún momento de la historia. Y en este caso, por ejemplo, que esta historia que mencionas es un crossover, un evento especial, funciona de una forma muy similar a como se los eventos en Marvel y DC. Si necesitas ir a leer una parte en otro título, ahí te dice. A lo mejor dejas a unos personajes que se van a buscar otro planeta y te dice, para saber qué fueron a hacer ellos, ve y lee Doctor Afra tal o ve y lee Star Wars tal. Y si tú quieres saber qué pasa con los personajes, vas y lo lees. Si no, te sigues con tu historia principal y ya. Ahí sí es hasta donde tú quieras clavarte con el tema de qué tan completa quieres la historia. Pero la historia completa de lo que estás leyendo está en ese título, salvo que ahí te diga que tienes que leer alguna otra parte. Y todas esas son simples recomendaciones. O sea, si no lo quieres hacer, tampoco lo tienes que hacer. Así es. Por ahí vas a encontrar resúmenes si es que quieres leer el resumen. No sé. Y, por supuesto, está la postura contraria, que es la mía, que dice que cualquier cómic que aparezca de Star Wars es irrelevante, porque en la medida que quieran hacer una película y lo que salió en el cómic no coincide con la película, ¿qué es lo que va a desaparecer? El cómic. ¿Y qué va a hacer el cómic? El cómic no te va a contar nada importante, te va a contar cómo fulano consiguió una chaqueta o cómo viajaron de un planeta a otro, pero nunca nada relevante para efectos de lo que es el canon del cine y de las series de televisión de Disney va a pasar en un cómic. Así que yo por lo menos los veo como superfluo e irrelevante, más allá de que se puedan contar historias buenas en ese contexto, pero aún así no me interesa mucho. No hay nada que sea esencial, pues. Puede haber buenas historias, pero nada que te vayas a morir o que no vayas a disfrutar las historias si no leíste el origen. Por ejemplo, lo que menciona Esteban, el brazo rojo de Tripio en la trilogía de secuelas, te lo explican en un cómic. Y es algo irrelevante. Si quieres saber por qué, puedes ir a leer el cómic y la historia está bien. Pero también, si no sabes por qué tiene un brazo rojo, no importa. ¿A quién le importa? Es tan sencillo que, o sea, ya viste siempre a Tripio con un... Bueno, no se notaba originalmente, pero viste siempre a Tripio con un pie cambiado. Viste que lo destruyeron y lo volvieron a armar, le pusieron la cabeza al revés. Entonces en algún momento perdió un brazo y le pusieron otro. Sería todo. Así es. ¿Es relevante esa historia? No lo creo. ¿Qué más, Beto? Como seguidilla, dice, otro problema que veo es que a pesar de ser canon, novelas y cómics van un poco desvinculados. Si, por ejemplo, la novela de la Alta República en la Oscuridad te cuenta un encuentro casi aislado con una barraza y los cómics te cuentan un desenlace aparte de lo que sale en el libro. Como que dejaron un hueco que ninguno de los dos aclara. Aquí el problema con el caso particular de High Republic es que lo hicieron como evento multimedia. Entonces a lo mejor ese hueco que no encuentras tú ahí pudo haber sucedido en un juego de rol o en un videojuego. Entonces ahí está el otro tema con el completismo. ¿Realmente deseas convertir en una experiencia multimedia? Ya es decisión de cada quien. Yo en particular de High Republic empecé a leer los cómics, no me gustaron todos, me quedé leyendo muy pocos, leí una de las novelas, me pareció bien, pero no nada del otro mundo, y no le entré para nada a los juegos de rol ni videojuegos, pero insisto, ya ahí depende qué tanto te quieras clavar tú con eso. Pero sí, si tú sientes como que hay por ahí información que te faltó, probablemente estaba en otro medio. ¿Qué más, Beto? ¿Qué más? Arturo López, hablando de saga, ¿han leído lo nuevo después de su regreso? No. Siento que tantas pausas bajaron el interés en eso. Es posible. Yo leí los primeros
4 o 5 después de que regresó. Me sigue gustando. Lo del interés pues más bien es pues la atención, que de todos modos la serie pues ahí estaba, y solamente cada vez que pasaba algo que veías que los sitios, ¡ay! La gran revelación de lo que pasó en este número. Entonces lo del interés, pues los lectores que la están siguiendo la siguen leyendo, pero probablemente no haya muchos comentarios en público, y las pausas hacen que a lo mejor no veas tantas publicaciones al respecto, porque durante largos periodos de tiempo no había nada que comentar. Pero pues una cosa es la calidad del tomo, y el otro la atención que reciba. Creo que son cosas que no necesariamente van de la mano. ¿Qué más, Beto? ¿Qué más? ¿Qué más? Luego nos hace una de esas que parece así como para, de veras, ¿cuánto tiempo te quieres sentar aquí? Dice, ¿pueden contar la historia de los cómics de Spider-Man escritos y publicados en México? Creo que hablaste de esto. Sí, hablaste de esto hace un montón de episodios atrás, ni tan brevemente, la verdad. Creo que fue después de que volví de México y comentamos un poco la mole, pero no sé. Ajá, porque hablamos de que estaba por ahí José Luis Durán, que fue el artista de muchos de esos cómics. Ajá. Y de hecho, ahora con esa última mole que vino Stevie Sebutsky en la conferencia, por lo menos en la conferencia de prensa para medios, no la que fue al público, ya no he visto nada, lo dijo. Los cómics de Marvel llegaron a ser tan populares en México que hubo una época en la que había cómics de Spider-Man que se hacían aquí. Tan es así que probablemente si le preguntan a gente de la generación de sus abuelos, habrá quienes piensen que Gwen Stacy sigue viva. Y él lo cuenta de manera de chiste. Nada más así, de forma rápida. Cuando salieron los cómics de Spider-Man empezó en 1962. La licencia se la vendieron por primera vez a una editorial mexicana a finales de ese mismo año, que fue Editorial La Prensa. Empezó a publicar los cómics de forma mensual, pero se volvió tan popular el cómic que lo empezaron a publicar de forma quincenal, hasta que se dieron cuenta de que había tan poco material ya disponible que iban a alcanzarlos. Cuando se dieron cuenta de que eso iba a pasar, se supone que fue una delegación de Editorial La Prensa a hablar a las oficinas de Marvel Comics y consiguieron la aprobación para crear material original que se publicara acá para poder compensar la demanda que existía. Entonces era, vamos a hacer historias paralelas, va a haber cosas hechas aquí, además de las traducciones de lo que se trae de allá. Así fue como empezó eso. El tema es que ahora, a pesar de que había por ahí interés de gente de decir, oigan, y si hacemos una edición especial con esto, había hasta comentarios de que había gente que estaba buscando hacer una traducción al inglés para que estuvieran allá los tomos, pero pues resulta que cuando estás volteando a ver cosas que tienen casi 50 años de publicadas o más, el problema es que ya no hay rastros de papel. No hay copias de los contratos, no hay copias de los acuerdos, y nadie está seguro de si realmente pueden respaldar que todo lo que se produjo fue de forma oficial y autorizada por Marvel. Esa es la historia oficial. José Luis Durán, que fue el artista de esos cómics, a él le dijeron, llevamos muestras tuyas y les gustó tu trabajo, entonces tú vas a ser el artista de esto, pero nadie sabe realmente cómo está el asunto. Ok, Beto. ¿Qué más? ¿Qué otra pregunta tenemos por ahí? Cristian Baca, saludos equipo Comicverso. ¿Hay novedad en la travesía de Esteban por los cómics de Sandman? No, sin novedad en el frente. No habrá novedad hasta que no haya segunda temporada de Sandman y entonces decida que tiene que ponerse al corriente con algo más. Espera hasta entonces. Sí, cuando esta sensación abrumadora de culpa por no haber leído uno de los cómics más aclamados de la historia de los cómics estadounidenses vuelva a tratar de hacerme leer Sandman, para llegar a la misma conclusión, que es que termino de leer Sandman y nunca más me dan ganas de volver a leer Sandman. Ok. Y como se dice, ¿qué cómics de fantasía disfrutan o han disfrutado más? Pero, ¿de qué estaríamos hablando de fantasía, Beto? Pues es que fantasía puede implicar muchas cosas. Hay muchas cosas. Admítelo, Esteban, ya di Battle Chasers. Yo sé qué quieres decir. Telos. Telos es como de fantasía, es muy bueno. Telos es muy buena y además le dibuja a Mike Bienico, lo que la transforma en extraordinariamente excelente. Bueno, no todo, pero una buena parte. Sí, pero es que es un género que abarca muchísimas cosas, ¿no? Sí. Desde cierto punto de vista, creo que por ejemplo hasta ¿cómo se llama el cómic erótico de Stefan Sejic? Sunstone, hasta Sunstone cuenta como fantasía. O bueno, más que Sunstone, el otro, ¿cómo se llama? Fine Print. Pensé que me ibas a decir el de Jim Ballen, Beto. No, bueno, esas son fantasías adolescentes no cumplidas, pero es aparte, eso no es lo mismo. No, Tarot, la bruja, no sé cuánto. Ajá, la bruja, no sé qué, la bruja negra de quién sabe. Eso sí es fantasía, fíjate. Uh-huh. Pero, no, es que más que Sunstone estaba pensando en el más reciente de serie, que es Fine Print, que es, igual es un cómic erótico, pero que involucra demonios, así que eso. Pero pues a mí es un género que también me gusta bastante, entonces no sé. Por ejemplo, Bone es fantasía. Uh-huh.
El Blu-ray de Joshua Williamson en Image es fantasía. Nimona es fantasía. Monstres es un gran cómic de fantasía. Lock and Key, veo que es un poquito más claro la fantasía que el horror. Yo recomiendo por aquí The Wizard's Tale de Kurt Busiek con Chuck Wenzel. ¿Qué más hemos comentado? Coda y Espiral de Samuel Spurrier, los dos son fantasía. Así es. Mouseguard, otro que también se me hace que es muy bueno. Algunos de Daniel Warren Johnson también son fantasía. Por ejemplo, yo diría que Extremity es fantasía. Diría que, aunque es una, ¿cómo se llama? Distopia. Wonder Woman Dead Earth, yo también diría que es fantasía. Pero bueno. Sí. Fables, obviamente. En fin, hay muchísimos muy buenos. O sea, cómics de fantasía siempre va. Saga es claramente fantasía. Es ciencia ficción también, pero es fantasía. Ajá. Es en el espacio, pero es fantasía, sí. Lady Castle y Sola de Carl Kerschel y Brendan Fletcher también es fantasía. ¿Qué más? Rumble de John Arcudit. Superman Cal es fantasía. Sí. Hay uno para niños que aquí lo comenté de pasada, creo que se me lo comenté a fondo en nuestro de Comicase, que se llama Amulets, que es un autor japonés que creo que es Kiboishi. No recuerdo el nombre del autor, pero también es fantasía. Vamos, fantasía hay muchísimo. Yo creo que es uno de los géneros más ocurridos, sobre todo si te vas a lecturas para adolescentes o pequeños lectores. Hay muchísimo. Sí, yo creo que Ragnarok de Simonson también es fantasía. También, sí, también. Aprenden de cualquier cosa que sea mitología, es fantasía. Así es de que Norse Mythology, adaptando el libro de Gaiman, también. En fin, ya creo que ya es demasiado, Beto. Pero mucho. Hay muchísimo de fantasía que nos gusta. Sí. Lo que pasa es que, bueno, hay cosas. Yo no he leído mucho de Conan, pero hay cosas de Conan que he leído que me han gustado. Hay algunos muy buenos, sí. Bueno, pasamos a lo que sigue. Arturo López. ¿Leyeron Battle for the Call de Tony Daniel? ¿Les gustó? Recuerdo que la empecé a leer y me aburrió. ¿La leí? No. No nos gustó, ya dijimos. Piensa que una persona que dijimos que es mal escritor y dibujante mediocre. No, es peor escritor que dibujante, diría yo. ¿Qué resultado puede tener? Yo, honestamente, creo que él se ganó varios puntos en DC hace muchísimo tiempo porque hizo el sacrificio de sacar el Batman de Morrison. El sacrificio artístico, el tipo que tenía que quedarse ahí, no sé, dibujando hasta las tantas de la noche para tener la serie con cierta consistencia visual y publicada de forma correcta, en la fecha correspondiente. Entonces, DC le hizo varias concesiones de eso. A menos que sea como Bagby, lo que decíamos. La cosa es que lo puede hacer, pero no quiere. A lo mejor es el tipo que decía, me puedo quedar hasta las 3 de la mañana dibujando esto y que quede bien, o puedo irme a dormir a las 10 de la noche y a la y se va. Como sea, el punto es que él hizo el sacrificio de sacar esa historia a tiempo. Porque lo que se sabe es que Morrison la escribió, obviamente, pero también tuvo algunas demoras en la entrega de guiones. Y Battle for the Cowl, como respondí en el foro, fue una cosa improvisada. O sea, se les ocurrió, oh, ¿qué? ¿Matamos a Batman y no le vamos a sacar más dinero a esto? ¿Cómo puede ser? Entonces inventaron esta serie que en realidad Morrison no tenía ningún interés en hacer. Porque claramente él quería a Richard Grayson de Batman. De ahí venía la serie Batman y Robin, con la que continuó su etapa de Batman. Entonces, Battle for the Cowl fue simplemente, pero hagamos una historia que no afecte en nada lo que vas a hacer con tus planes y que no sirva para ganar dinero. Y eso fue lo que hicieron. Y lo hizo Tony Daniel, premio. Llévese las regalías de este cómic que seguramente se va a vender. Justamente. Pues lo que sigue, tío Coy, ¿hay algún proyecto futuro de cómics que les entusiasme? La verdad, no estoy muy informado de los proyectos futuros de cómics. El que sí, seguro que sí, me estoy interesado, es el que se viene de Mark Waid con Dan Mora de Captain Marvel, Shazam. Ese sí que sí. Sí, Shazam. Están en DC, Esteban, no en Marvel. Shazam. ¿Qué, Beto? ¿Alguno tuyo? Yo hace mucho que aprendí a se mueve por proyectos. Dime con algo, ya esté listo para salir o ya esté trabajando, porque puedo mencionar cantidad de cómics anunciados en los 90 que jamás llegaron y incluso nada más diré que yo durante mucho tiempo tuve la imagen promocional de Morning Dragons como wallpaper en mi computadora de escritorio y sigo pensando en que pudo haber sido bueno si alguna vez hubiera salido. Mira, hace muchísimo tiempo con Beto participábamos en un foro de cómics y yo
cuando aparecían las publicaciones, lo que iba a publicar DC, lo que iba a publicar Image, lo que iba a publicar Marvel, lo que iba a publicar generalmente Dark Horse y IDW, yo repetía la publicación de CBR o lo hacía algún otro miembro del foro y después íbamos comentando las cosas que nos llamaban la atención de lo que iba a aparecer dentro de 3 meses. Y eso no lo he hecho hace más de 10 años. Así que perdí el interés por anticiparme a los proyectos, por tener esa ansiedad de lo que viene. Que creo que es una evolución natural del lector de cómics de superhéroes. Así que no lo veo como algo negativo. Tampoco veo como algo negativo que otras personas sí tengan todavía ese interés. Me parece que es simplemente dos formas distintas de hacerle frente al hobby. Sí, mira, yo hace unos 5 años, cuando toda la parte de la covacha, algo de lo que hacía era que cada mes revisaba el previews y hacía publicaciones con las cosas que más me llaman la atención de lo que se ve en el previews de nuevos lanzamientos o nuevas colecciones, etcétera. Y algo que terminó por desanimarme de seguirlo haciendo fue que a mí de las cosas que más me emocionaban eran con algunas de las editoriales pequeñas, muchos cómics de autor, y eran publicaciones que tenían 3 o 4 visitas. Todo el mundo quería ver qué había de Marvel y DC. Fue en el momento en el que decidí dejar de usar tiempo en algo que aparentemente a nadie le interesaba. De combatir la marea, Beto. Sí, o sea, yo lo hacía con la intención de difundir cosas que me llamaban la atención y que a lo mejor había más gente que le interesara, pero pues me di cuenta de que el grueso de los lectores en el medio pues nada más están esperando a ver qué más habrá de lo mismo de siempre en Marvel y DC, y fue una de las razones por las que dejé de hacerlo, porque era dedicarle horas que bien podía dedicar a cosas distintas, cosas que me fueran más útiles en lo personal, porque era algo que definitivamente a nadie le importaba y yo no sacaba ningún beneficio de ello, no tenía caso seguir perdiendo tiempo con eso. Así es de que cuando veo ya algún previo de un cómic o cualquier cosa, pues sí, puede que me entusiasme. A veces es más orientado a que me gustan ciertos autores, ciertos artistas, y voy más siguiendo autores que títulos, pero así algo en específico, pues por ahí está la próxima novela gráfica de Brubaker y Phillips, que pues ya son como de cajón, pero el resto del tiempo son cosas que cuando vas viendo de repente previos o comentarios de otros autores es cuando te empieza a generar interés, pero yo trato de no entusiasmarme demasiado con anuncios que son más a futuro. Ok. ¿Qué más, Beto? ¿Qué más? Dice, hablando de Darkseid, no es cierto. Dice, ¿hay algún villano clásico que sea redimido al 100%? Hawkeye. Por ejemplo. Black Widow. Sí. Quicksilver. Scarlet Witch. Bueno, después se desredimió y después se volvió a redimir. Es que esta pregunta es un poquito como lo que decía Orson Welles sobre los finales felices, ¿no? ¿Quieres un final feliz? Depende de dónde dejes de contar la historia. Sí. Porque digo, tenemos casos, está Sandman, por ejemplo, el de Marvel, está el caso del Pied Piper en DC, y hay muchísimos ejemplos, pero si en algún momento alguien decide que los quiere volver a ser villanos, que es algo que seguramente tiene muy contento Esteban con todo lo que soy Geoff Johns, con los rogues de Flash. No, ¿cómo crecimos? Bueno, si este es villano. Yo crecí con él siendo villano y lo quiero como villano. Y va a ser peor que antes. Ahora va a matar gente. Yo los conocí como villanos reformados, Beto, porque los conocí en la época de Messner Loebs, y Messner Loebs básicamente decía... Decía, este es un villano muy estúpido, no me sirve como villano. No, pero es que el postulado y que tenía muchas razones en la forma en la que lo trabajó Messner Loebs, que decía, los villanos de Flash, que es lo mismo que pasa con los villanos de Batman y hasta cierto punto con los villanos de Spider-Man, están más obsesionados con ganarle a Flash que con robar. Sí. Entonces, una vez que desaparece Barry Allen, es como que tienen una crisis de identidad, ya no saben qué hacer. Y entonces dicen, bueno, ¿y para qué voy a robar si ya no le puedo ganar a Flash? Y ganarle a Wally West es como que da lo mismo. O sea, este loco corre 100 veces más lento. O sea, de más que le gano, pero no me interesa. Así que voy a cambiar de carrera. Entonces esa crisis de identidad que se generó en esos 50 números, yo creo que debe haber sido muy irritante para los que venían leyendo Flash de la época de Barry Allen. Pero en mi caso, que no tenía contra qué compararlo, me gustaba. Sí, pero ahí insisto, de redimirse al 100% sí, hasta que alguien diga lo contrario. Sí. Y bueno, y hay redenciones relativas, porque por ejemplo, ¿quién está en el bando de los buenos actualmente que técnicamente podrías decir que se redimió, pero no realmente? Magneto. Pero Magneto no está redimido, Magneto está en esta ambigüedad política que planteó Hickman de los X-Men, que es, tenemos muchos líderes en los X-Men
Y todos tienen visiones distintas de cómo representar a la raza de los X-Men, o sea, a los mutantes. Y ahora ya no va a haber múltiples líderes, nos vamos a aliar todos. Entonces están los buenos y los malos, están todos los mutantes juntos, por lo menos por un tiempo. Y de ahí surge, bueno, no de ahí porque venía de antes, pero de ahí surge esa idea de que, bueno, Magneto es mutante y está con nosotros. ¿Hizo todas las otras cosas que pasaron? Sí, efectivamente las hizo. No es que ahora es bueno, pero estamos trabajando juntos. Algo así. Algo así. Ok, ¿qué más? El mismo tío Coy, ¿recuerdan cuando Tony Stark se volvió adolescente? Cuéntenos de qué se trata esa historia si es que la leyeron, porque me queda claro que no es buena. Yo sé de esa historia, pero no la leí porque Iron Man es un personaje que nunca me gustó y si no hubiese sido por las películas de Iron Man nunca me habría gustado. Entonces el Iron Man que leí es el de Fraction. Pero el Iron Man de los 90 que no tenía fama con nadie, o sea, nadie te va a defender el Iron Man de los 90, diría yo. O sea, no se me ocurre quién puede hacerlo. No, nunca me interesó leerlo. Sí, pues es una historia muy mala, ¿por qué queremos hablar de ella? Es la clase de cosas que deberíamos enterrar en el olvido, damos de cuenta como que nunca pasó. O sea, la gente recién viene a hablar bien de Iron Man. No es la única historia buena, pero recién viene a hablar bien de Iron Man cuando aparece el de Will... ¿Cómo se llama, Beto? Cuando saca el traje de los nanobots. Extremis. Con el rediseño que hizo Adi Granov. Iron Man Extremis. ¿Cómo? Extremis. Extremis, justamente. Y ese es como el cómic moderno de Iron Man que volvieron a hablar y de qué hablaban para atrás de... ¿cómo se llama? Armor Wars 1 y 2. De Demon in a Bottle. Demon in a Bottle ni siquiera hablan de que es bueno, o sea, es llamativo porque tienes al protagonista de alcohólico, pero no exactamente porque sea una gran historia. No es lo mismo. Tampoco digo que sea mala, pero no es como que esté citada entre las mejores historias de todos los tiempos. Y mira, nada más así, para los que no sepan de qué va lo del Tony adolescente, la versión rápida. Cuando pasó lo de Avengers de Crossing, se reveló que Tony Stark era un agente durmiente de Kang. Y es este Tony malvado, cuando se revela que es villano, se convierte en asesino y empieza a matar gente. Entonces los Avengers dicen, ok, ¿qué vamos a hacer para detenerlo? La única solución es viajar al pasado. Sí, vamos por un Tony antes de que fuese corrompido por Kang. Entonces van a un mundo paralelo, porque no es el 616, no recuerdo de qué tierra es, y traen un Tony Stark de 19 años para que los ayude a pelear contra el otro Tony. De todos modos, el Tony más viejo le gana y está a punto de matarlo, pero ahí lo que hicieron fue que en ese momento Tony se da cuenta de todo lo que hizo mal, logra sacudirse el control de Kang, decide no matar al adolescente y sacrificarse, y por eso nos hemos quedado con el Tony adolescente. Es así de... ese resumen tan absurdo como suena, y tienen ustedes la ventaja de que no pasaron meses leyendo eso, porque es una historia malísima. Kavanagh, ¿no? Ajá. Que no sé por qué tiene trabajo, no recuerdo un solo buen cómic que haya escrito ese tipo. Cualquier cosa que hiciera mal. Creo que era porque se lo daba a sí mismo, porque si mal no recuerdo era el editor. Espérame, no fue Kavanagh. Fue Kaminsky, ¿no? Fue Len Kaminsky. Pero Kaminsky no es tan malo. No, él no es tan malo, pero su Iron Man tiene... Bueno, pero esa historia sí era muy mala. Escribió Iron Man durante muchísimo tiempo, pero sus historias sí es un volado. Creo que fue Kaminsky, ¿eh? Ok. ¿Qué más, Beto? ¿Qué más? Y después de eso, dice el mismo tío Coy, Lex Luthor, científico, empresario y malo de Malolandia, como a veces dicen. ¿Cuál es su versión favorita? Depende de la historia. Sí, pero prefiero la de Byrne. Es la que más me ha gustado. Que es como... El empresario que es malo de Malolandia. No exactamente de Malolandia. Tiene una visión xenófoba de Superman. Mandó a matar a sus padres. Eso es malo de Malolandia. Sí, pero para hacerse rico. Es algo que hace la gente para ganar dinero. Beto. Ok. Sí, depende de la historia. Hay historias en las que es el científico loco que me gustan. Muchas de las de Byrne, que de esa versión en realidad el que la creó fue Wolfman, fue el de la idea. Byrne fue el que la puso en práctica, pero la idea es de Wolfman. Esa funciona muy bien. Y las de malo de Malolandia, si te refieres a la clase de tonterías que ha hecho Jeff Jones con ellas, esas ya apestan. El ser malo porque es malo nada más es una tontería la mayor cantidad del tiempo. Ok. Beto, Len Kaminsky tiene principios, entonces le pidieron que escribiera la historia de Iron Man adolescente y dijo no. Y por lo tanto lo despidieron y Terry Kavanagh que escribió la historia de Tony adolescente, que era el editor de la serie. Entonces
Entonces fueron los dos. Entonces cambies que está haciendo The Crossing, que The Crossing también es mala, ¿eh? Así es de que tampoco va exento de culpa. Sí, pero bueno, era una época bastante dirigida por Harras, Kavanagh, en fin, gente de esa época. Ok. Pasó lo que sigue. Tío Coy, ¿han estudiado algún cómic a propósito? Yo le pensaba preguntar si se refería a física o figurativamente hablando. Creo que lo anticipo porque después pregunta... O sea, quiero imaginar esta escena en que uno toma un cómic de Jeff Jones dibujado por Tony Daniel y dice, esto es Basofia, lo voy a romper. Algo así. Quiero imaginarme el Comicsgater que fue y compró 50 copias del Capitán América número 1, en el que dicen, ahora Sam será el Capitán América. Y fue y compró 50 copias, llenó un tambo con gasolina y los echó allá adentro. Esto es lo que pienso de esto. Y ya le hiciste vender 50 copias. ¡Genio! Muchas gracias. Eso o Stan Lee echando un Action Comics 1 en una destructora de documentos. Aunque haya quienes piensan que era un Amazing Spider-Man 700 por muy malos photoshops que por alguna razón los antifans de Dan Slott se creían. No sé, yo nunca. Así de destruir a propósito, no. A propósito, no, pero sí he destruido cómics accidentalmente. Sí, accidentalmente, a todo el mundo le ha pasado. Sí. No, a propósito, nada más se me ocurre lo que decía de por ahí la amiga que envolvieron algunos regalos utilizando un cómic que el consenso es que es muy malo. Y también recuerdo que en alguna ocasión a un amigo que le llegaron algunas cosas, creo que unas películas, unos DVDs a casa de sus padres en el sureste de México. Les pidió que se lo mandaran para acá y a su papá se le hizo fácil agarrar un cómic y utilizarlo como envoltura para envolver los DVDs. Lo cual, obviamente, cuando llegó el paquete, llegó mi paquete, y lo abrió, fue esto, yo lo conozco, extenderlo y descubrir que habían utilizado su Nightwing número medio para envolver unas películas. No podía ser otro. Qué mala suerte. Sí. No, a mí me pasó una vez, creo que estaba en la universidad y no me acuerdo, creo que fueron unos cómics de Flash, pero no me acuerdo cómo los compré, no me acuerdo si era la época en la que estaba importando cómics directamente o si era una época en la que los estaba comprando con un amigo. El punto es que llegué a la universidad, me compré un café y dije, me voy a saltar una clase, voy a leer los cómics. Y dije, voy a correr la taza por acá, no les vaya a pasar algo a los cómics. Después olvidé donde dejé la taza, la pasé a llevar y se dio vuelta el café encima de dos números de Flash que quedaron absolutamente insalvables, así que los tomé y procedí a dejarlos en la basura y después me los tuve que conseguir de nuevo. Y eso fue la tragedia de los cómics de Flash de esa época. Que Beto va a decir que fue providencial porque eran unos números de Jeff Jones. Es el destino tratando de decirte que no valía la pena, Esteban. Sí, probablemente. Creo que eran estos números donde peleaba con Grodd que son anteriores a Blitz, pero ya no recuerdo con exactitud. Tu anécdota del café me hizo recordar que a finales de los 90 en una convención de cómics, cuando venía el dueño de una tienda de Texas y traía montones de cajas de back issue de cómics buenos y baratos, me hice de casi todo el run de Frank Miller en Daredevil. Y teníamos como 10 cómics en la mesa de una Creo que has presumido de esto evento. muchas veces, Beto. y el mismo amigo al que le envolvieron una película con un cómic de Nightwing y le dio un manotazo a un vaso grande, una garrafa de naranjada y lo regó por toda la mesa. Afortunadamente fuimos rápidos y ningún cómic sufrió daño alguno. Pero sí, eso de tener bebidas y cómics en una mesa no es una buena mezcla. No, comida y cómics, bebida y cómics, no. No. Yo a veces he sentido la tentación de ponerme guantes, Beto, porque solo con la grasa corporal uno da una vuelta y le deja la huella digital impresa en una página negra. A veces depende, una portada o una página negra tienden a tener ese efecto. Ok. Sí. Pero en fin, seguimos con Tío Coy que dice, aclara antes de que entre el chiste es físicamente. Ahí dedujo correctamente que iba a preguntar si figurativamente hablando, que sí he destruido muchos. Inmisericordiamente, además. ¿Hay algún artista que sigan ciegamente? En mi caso es DWJ, es decir, Daniel Warren Johnson. Ciegamente no. Yo aquí quiero hacer la acotación. Seguirlo ciegamente no tendría mucho sentido. ¿Cómo podrías apreciar el arte si lo haces ciegamente? Beto, no seas sofista para tus cosas. Basta. Ok. Pero así de todo lo que hagas, sí hay varios.
Y algunos que han sido por épocas. Insisto, yo en alguna época lo hacía con John Byrne, eventualmente dejé de hacerlo, y durante mucho tiempo lo hizo con Matt Wagner, Walter Simonson, Mike Mignola, Bill Sienkiewicz. Sí hay muchos artistas que si me gusta su trabajo, generalmente por lo menos voy a tratar de echarle un vistazo. Hay muchos, la verdad es que podría ser una lista interminable, pero esos que mencioné son algunos de los más notorios. Sí, yo soy un poco más infiel, pero sí siento mucho interés por el trabajo de algunos creadores en particular, pero de ahí a como que me los consigo todos, no sé, sería un poquito una mentira, pero sí tengo por lo menos la intención de hacerlo. No sé, creo que Mark Waid nunca me ha decepcionado, o si lo hizo fue muy poco. Walt Simonson. Y actualmente sí, me voy casi siempre pienso, Kyle Starks, ok, lo quiero leer. Daniel Warren Johnson, lo quiero leer. Sí, ya hay muchos casos. Insisto, hay autores a los que si me gusta su trabajo, sí les empiezo a generar fidelidad. Si no de comprar todo a ciegas, al menos sí de echarle un vistazo a cualquier cosa que sale. Y para tratar de mantenerme al día con lo que están haciendo. Pero son muchos. Ok, ¿qué más, Beto? ¿Qué más? JJ 2049. He estado viendo en la última semana opiniones de que el ron de Green Lantern escrito por Grant Morrison es lo peor de dicho autor. ¿Coinciden con eso? De ser así, ¿qué hace mal esa historia? Y no, Esteban, el que el protagonista sea Hal Jordan no cuenta. Yo reclamé, Beto, que a los dos nos cae mal Hal Jordan. No sé por qué la aclaración fue para mí. Sí, después dice, se me ocurrió mencionarte a ti, pero bueno, también para Beto. El personaje no tiene nada que ver. De hecho, el Green Lantern de Grant Morrison es lo mejor que se ha escrito de Green Lantern, por lo menos desde que Jeff Jones tomó el personaje. Eso y la miniserie de Far Sector. Creo que fue un combo que tenemos las dos series al mismo tiempo. Fue, mira, después de años de necedades y tonterías de Jeff Jones, tenemos dos buenos cómics de Green Lantern. ¿Quién lo hubiera dicho? Lo que sí es que, a ver, hay una segunda parte del Green Lantern de de Grant Morrison que no leí, que creo que está segunda temporada. Claro, que está con el anillo rojo, etcétera. Pero tiendo a pensar que hay algunos elementos de la historia de Morrison que le van a molestar a las personas. De partida es derechamente un James Bond en el espacio. Es ¿cómo se dice? Un lotario espacial. Entonces, es algo que Hal Jordan siempre ha sido. Pero Grant Morrison dice, ok, ya no me voy a complicar con esto. No voy a tratar de que, vuelvo y Carol Ferris y es mi amor de siempre, pero por mientras voy a acostarme con un adolescente de 14 años. Entonces, corta algunas de esas cosas y se va por el lado raro de Green Lantern, que es algo que se ha explorado relativamente poco, diría yo. Así que sí tiene elementos que probablemente a los que venían leyendo Jeff Jones y cosas como esa, o lo de Robert Venditti, que yo no leí, pero que hay mucha gente que le gustó bastante, tal vez no les gustaron, pero de ella que sea malo, no, definitivamente no. Además, asume que malo cuando lo que dices que es lo peor de Grant Morrison. En ese sentido, yo me podría poner así bien extremo y decir, lo peor de Grant Morrison sigue siendo superior a lo mejor de Jeff Jones. Y es mi opinión, y puede ser extrema, pero el nivel, el estándar de calidad de Grant Morrison está a millas de distancia de lo que hace Jeff Jones. Entonces, aun si fuera su peor trabajo, sigue estando por arriba de la media. Y aquí pues más bien sería exactamente opiniones de quiénes son los que dicen eso y qué opinan de otras cosas. Ahí a veces es algo que ayuda para poner un poquito en la balanza cuando ves comentarios así de tajantes de esto es lo peor que ha hecho. ¿Por qué? ¿Qué argumentos tienes para ello? Yo, por ejemplo, diría, ¿qué puede ser? O sea, ¿es peor que Arkham Asylum? Porque Arkham Asylum es probablemente una de las peores cosas que hizo Morrison. Lo que pasa es que la gente piensa que no. Es como con Killing Joke. Killing Joke es una mala historia. Piensa que no, pero ¿qué pasa? Arkham Asylum tiene muchos problemas y es súper pretenciosa. Entonces yo me acuerdo que la leí hace un montón de años y dije, este cómic es maravilloso, y traté de sacarle significado y las cartas del tarot y empecé a investigar y estuve en internet varios días y dije, todas estas múltiples lecturas, ¿las tiene realmente? No, yo diría que Arkham Asylum efectivamente es un mal cómic, un cómic hecho de puras
Son puras presentaciones. Es como Batman va a hablar con el Joker, Batman va a hablar con Dos Caras, Batman va a hablar con Mad Hatter, etcétera. Y tiene una falsa profundidad que es reforzada por el extraordinario dibujo de Dave McKean. Pero de ahí a que sea un gran cómic de Morrison, yo diría que es uno de los más flojos que ha hecho. Pero pasa un poquito como con The Killing Joke. La gente se queda con la idea de que, ay, esto fue algo innovador y cambió las cosas. Y sí, no. Porque más bien creo que Morrison tenía idea de algunas cosas que hacen con los personajes y nada más hace como que perfiles rápidos de los villanos y de la relación que tienen con Batman. Pero es algo que se queda tan en la superficie de lo que pudo hacer que sí es, si no malo, sí me parece que por lo menos bastante sobrevalorado. Y en el caso de Killing Joke, pues había que recordar que se dio en una época en la que Alan Moore había dicho no más superhéroes. Y la única razón por la que lo escribió fue porque le dijeron que a Brian Boland le ilusionaba dibujar una historia de hombre escrita por él. Entonces fue así como que, ok, ahí les va una última. Y cuando le preguntan a Alan Moore qué piensa de Killing Joke, dice, pues es una historia más de Batman, nada más. Así es de que, pues a veces es la percepción que se crea alrededor de las cosas, nada más. Sí, sí. Y no sé, yo no he leído The Field, pero siempre he escuchado que The Field es probablemente una de las peores historias de Morrison. Yo no sé si efectivamente es mala o le desagrada a quienes lo leyeron, porque no es lo mismo. No sé. Yo pienso, por ejemplo, cómics malos, pero no completamente malos de Morrison, The Return of Bruce Wayne. Pero está enmarcado dentro de una historia más larga, entonces es difícil hablar de que es la peor de Morrison porque es un paso más dentro de una historia de, no sé, 75, 80 números. No sé, no se me ocurre cuál será la peor. Sí, no sé. A mí me gustan mucho la mayoría de las cosas que he leído de él, pero no sé. Y yo no voy a estar pensando en cuál es la peor. Yo a lo mejor estoy viendo a ver de las cosas que me faltan leer, que tengo ganas de leer, o cuál me gusta más y me gusta volver a leer. ¿Cuál es la mejor? Así es de que yo, esa percepción negativa de las cosas es lo que a veces no entiendo. Así es. Sí, mejor lee, no sé, Witry o All Star Superman, ¿qué tanto? Sí. ¿Para qué estar discutiendo y peleando sobre qué es lo peor que ha hecho cuando podrías ver cosas bastante mejores? ¿Cómo se llama el número de... ay, ¿cómo se llama esta historia de Multiversity? El de Pax... ¿Era Pax Americana el que hace con los héroes de la Quality? Sí. Ese. Léete ese. Que también lo dibuja... Bueno, todos esos los dibuja Frank Whiteley, pero ese es... Sí, tantas cosas buenas como para qué estar preguntando qué es lo peor que ha hecho. Who cares? Sí. ¿Qué más, Beto? ¿Qué más? Con eso acabamos con Discord. Ok, vamos a tener que dejarlo ahí, Beto, porque ya llevamos casi 2 horas. Ok. Sí, entre la hora y algo... spoilers, o no sé si son spoilers, pero tuvimos un pequeño accidente en la grabación, se cortó y tuvimos que hacer un Frankenstein, así que llevamos ya alrededor de 1 hora 40, 1 hora 50 grabando, Beto, así que creo que es hora de comentar una que otra cosa y despedirnos. Ok, ¿qué quieres comentar, Esteban? Beto, vi Everything Everywhere All at Once. Ok, ¿y qué te pareció? Me gustó, Michelle Yeoh es maravillosa, pero aparte de eso, creo que es una de las películas con las alegorías más extrañas que he visto nunca. Algunas de las escenas que uno dice, wow, y esto ganó el Oscar. Particularmente la escena donde necesitan adquirir artes marciales y están tratando de hacer la cosa más inverosímil posible. Que cuesta explicar esto para alguien que no haya visto la película, pero cuando media hora antes aparece el personaje de Jamie Lee Curtis y muestra todos los trofeos que ha ganado como inspectora del equivalente al Servicio de Impuestos Internos chileno, la IRS, la Hacienda estadounidense, que está haciéndole una auditoría al personaje de Michelle Yeoh y al negocio familiar, que es una lavandería china, y muestra sus premios y digo, eso parece eso parece otra cosa. Sí. y creo que esa era la intención, ¿no? Y jamás me imaginé que iba a derivar en la escena de acción que se ve, no sé, 40 minutos después en la película. Jamás se me pasó por la cabeza. Nunca. Sí. Que aparte es de esas cosas que, ahora que mencionas eso, me causó mucha gracia una ilustración que hizo Boss Logic, que no sé si fue la misma noche de los Oscars o al día siguiente. Ok. Hizo una estatuilla que era como jugar entre mezclar un Oscar y los trofeos de esta recaudadora de impuestos,
y está sujeto entre dos manos, pero las manos tienen dedos de salchicha. Entonces sí, como que, ok, si ves la imagen y no sabes de qué se trata, es que no has visto la película. Pero realmente también es una película que me gustó mucho. Yo recuerdo que desde que vi los primeros avances, me dieron muchas ganas de verla. No tenía idea de cómo es que eso había logrado manifestarse en la existencia, pero me llamó mucho la atención y yo de inmediato empecé a compartir el... Sí, yo creo que eso es lo que más sorprende de esta película es cómo demonios consiguieron hacerla. Bueno, después uno ve las películas de Wes Anderson y dice, sí, hay Quijotes en la industria del cine estadounidense. Tiene que haberlos, porque hay varios proyectos que de otra forma jamás habrían nacido. Pero este es uno de esos proyectos bien extraño, afortunadamente extraño, maravillosamente extraño, que te sacan de la monotonía de las otras producciones. Yo me dediqué a difundir el tráiler y demás y convencí incluso al buen Héctor McCoy de dedicar un episodio de la ciencia a la ficción a hablar de la película. En cuanto se estrenó por acá en México, la comentamos largo y tendido. A mí me gustó mucho, vamos, aquí el tema es que estás viendo cosas absurdas en pantalla, pero son metáforas a temas bastante trascendentales, ¿no? Es mucho sobre trauma, sobre las relaciones familiares. Uh-huh. Y ansiedad. Y todo el mundo todo el mundo lo ha resumido. Ajá, sí, también. Y todo el mundo lo ha reducido hasta cierto punto de forma correcta a que a fin de cuentas es una historia de amor, ¿no? Porque todo se reduce amor a que filial. tiene la oportunidad de hacer lo que quiera. O amor maternal. No, pero deja de eso, incluso en su matrimonio. Sí. Porque podría resumir el mensaje de la película que tiene acceso al multiverso, podría hacer lo que ella quisiera. Y lo que más quiere hacer en el mundo es lavar ropa y calcular sus impuestos al lado de su marido. Es que yo creo que justamente, a ver, hay que tratar de explicar esto para el que no haya visto nada. Everything Everywhere All at Once tiene una premisa bastante extraña, que es una mujer china, de origen chino, que vive en Estados Unidos, que es Michelle Yeoh, está siendo auditada por Hacienda. Y a la vez se le suman algunas crisis personales. Su matrimonio está en un momento de crisis, su hija es lesbiana y quiere presentársela a su abuelo. El abuelo es un hombre que la maltrató toda la vida, pero que ahora que está decrépito y no se puede mantener por sí mismo, termina viviendo con la hija a la que despreció la totalidad de su vida. Entonces, tiene muchas situaciones que la mantienen muy nerviosa todo el tiempo y no sabe bien cómo lidiar con ella. Entonces se evade en el trabajo, que es algo que al parecer es, no sé, es como un rasgo del carácter de algunos asiáticos por cómo lo comentan algunos comediantes en stand-up y cosas por el estilo, que tampoco es exclusivo de los asiáticos, creo que es algo común a un tipo de carácter que es el de evadir los problemas, evadir las circunstancias. Entonces, dentro de este escenario de su vida, que es bien mundano, se presenta una circunstancia extraordinaria, que es que una versión de un universo paralelo de su marido posee el cuerpo de su marido y le revela que ella, bueno, que existe un multiverso y que ella podría ser la única opción de salvar a toda la existencia de una dictadora despiadada que adquirió un poder descomunal y que ha destruido el planeta que ellos llaman el alfaverso, ¿era, Beto? Ajá. Sí, el alfaverso, o más que planeta, la versión del universo de la que él proviene se llama, ellos la denominaron alfaverso. Entonces le explica cómo funcionan los poderes, qué sé yo, y bueno, todo esto sirve como una metáfora para referirse a todas estas cosas. O sea, ¿por qué yo digo de la ansiedad? Porque cuando Beto dice ella tiene la posibilidad de acceder al multiverso, eso tiene que ver también con estas ideas que le vienen a uno cuando está angustiado por la vida y que dice, bueno, yo podría ser futbolista, yo podría haber sido, no sé, pintor, podría dedicarme en estos momentos a hacer esta otra cosa o esta otra cosa, que son estos pensamientos que te permiten evadirte de la realidad o soñar o fantasear con otras cosas que te pueden morigerar los pesares de la vida. Y lo puedes tomar como literal, como funciona en la película, o puedes asumir que la película es una fantasía en la cual ella lidia con estos problemas mundanos que la tienen angustiada. Y que a la vez terminan con la conclusión que prefiero no decir, pero que es estas grandes verdades que al final son sencillas verdades.
Porque el fantasear con mejores versiones de uno mismo al final solo te sirve para no disfrutar la versión de ti mismo que eres. Y que al final es la que hay. Así que tiene varios de esos elementos filosóficos dentro de un contexto de una película que es, no sé, 50% artes marciales. Algo así. Y lo que decimos de que lo que más sorprende es que hayan conseguido los apoyos para filmar la película, ¿no? Son directores que hacían videos musicales. Antes tenía una película que se llama Swiss Army Man, que es todavía más extraña probablemente y quizás no tan profunda, pero aparte lo que hicieron, ¿no? Tomar a una actriz china tremendamente respetada, pero que de una u otra forma nunca se la había tomado en serio, darle un rol dramático en el que aparte puede seguir usando las artes marciales, que es lo que la hizo famosa, y le dan el rol de su vida y ahora ahí tiene su Oscar, aparte de que se ve que necesita ver una relación súper estrecha entre todo el mundo. A mí me dio mucha risa que recuerdo que fue, creo que antes de los Globos de Oro, toda la semana veías en todas partes a Emily Curtis con una playera que traía una foto de Michelle Yeoh, porque estaba haciendo campaña para que a su amiga le dieran el premio. Sí. Entonces, luego en los Oscar, las dos salen con su Oscar y estaban las dos. Detrás de cortinas hay una foto que parece que las dos estuvieran espiando a alguien, cada una con su Oscar en la mano, y estaban las dos divertidísimas viendo las primeras declaraciones de prensa del backstage de Brendan Fraser con su Oscar. Entonces sí se nota aparte que hubo una convivencia por ahí bastante peculiar. Y otra cosa que hicieron fue rescatar a otro actor del olvido, ¿no? El caso de Ke Huy Quan, que fue quien terminó ganando el Oscar como actor de reparto, y que a lo mejor pues mucha gente no lo ubica, pero pues me imagino que últimamente ya vieron por ahí todas las notas al respecto. Él hizo algunas películas cuando era niño, es el chico asiático que aparece en Los Goonies y en Indiana Jones y el Templo de la Perdición, y él con el tiempo dejó de actuar porque dejaban de darle papeles. Él se presentaba a audiciones y decía, no, estamos buscando a alguien blanco, y le dejaban de dar papeles. Entonces se dedicó a hacer cosas detrás de cámaras. Era coordinador de coreografías de pelea y de escenas de acción, y ayudaba con muchas otras cosas en el detrás de cámaras, ya lo que trabajaba. Y los directores de la película, que son firman como Daniels, porque se llaman Daniel, uno es Daniel Kwan, el otro tiene un apellido como judío alemán, no recuerdo en este momento el apellido, no quisiera decirlo mal. Lo buscaron, porque dijeron, queremos que salgas en la película, y le dieron un rol, y pues también le revivieron la carrera de la noche a la mañana, lo cual por lo pronto va a derivar en que jamás volveré a decir que Jim Lee sea shortstop, porque Ke Huy Quan me cae muy bien y Jim Lee no. Sí, y yo creo que la gracia que tienen las actuaciones tanto de Ke Huy Quan y de Michelle Yeoh es la versatilidad. Sí. Cómo transitan de una cosa a otra de una manera muy fluida. Que en realidad es algo que se puede decir casi de todo el elenco, pero ellos son los que lo hacen con mayor éxito, digamos, y en mayor número de ocasiones. Ellos y quizá Stephanie Su, que es quien hace a la hija y que es parte de las razones detrás de todo el conflicto en la película, que también va del drama a la acción y al ridículo sin el menor problema. Sí. Creo que en ese sentido el elenco de la película es un gran trabajo. Incluso el papel que hace James Wong, este veteranísimo actor chino que seguramente lo han visto como en 50 películas a lo largo de los años, a pesar de que tiene un rol bastante menor, también tiene mucho peso en lo que es la parte emocional de la película, como el padre de Michelle Yeoh. Scheinert, creo que es Scheinert. No se me ocurre bien cómo pronunciarlo, pero diría que es Scheinert. Sí, ese es uno y el otro es Daniel Kwan. Son los dos directores de esta película. Sí, no cuesta. Esta película es difícil comentarla sin spoilers. Ese es el tema. Pero hay. Es que además, spoilers de qué los das, porque casi luego que des, sin el contexto no se entiende. No, es que hay que explicarlo, spoiler, que decirlo y después no. Por ejemplo, cuando aparece la villana de la historia, mata un montón de policías. No, ¿son guardias o son policías? Creo que son policías y guardias. Y al último de ellos lo mata con... con un dildo. Con 2 dildos. Ah, sí, con 2 dildos. Que terminan cubiertos de sangre. Y es una escena tan ridícula pero chistosa que tú dices, wow, y esto ganó el Oscar.
No porque esté mal que haya ganado el Oscar, sino porque el Oscar siempre ha sido como una ceremonia tan formal, tan dirigida a cierto tipo de productos que sorprende que hayan decidido premiar esta película. Yo aquí lo que veo es un reflejo de que se están muriendo los viejitos reaccionarios de la academia y estamos viendo una renovación de la gente que tiene la capacidad de votar. Sí, probablemente. Pero, en fin, no, es una excelente película. Está disponible en Prime Video, sorprendentemente. Entiendo que debería estar en HBO Max, pero no, está en Prime Video. Y costó apenas entre 15 y 25 millones de dólares para una película que ya, bueno, no tiene tanta recaudación, pero en proporción probablemente va a aumentar, porque después de haber ganado los Oscars, siempre la gente, estas películas se reestrenan y la gente las va a ver. sí, de entrada en muchas partes se reestrenó porque mucha gente lo hace que en enero o febrero vuelven a aparecer en pantallas muchas de las películas nominadas, ya pasó por ahí. Y aparte no son nada más los Oscar, porque habría que tomar en cuenta también que arrasó en muchos otros premios. En el momento que todo el mundo dijo, ok, creo que hay fuertes posibilidades de que esto gane en los Oscar, fue porque ganó en las premiaciones de todos los gremios. El gremio de actores premió a Michelle Yeoh, a Ki-Hwan Kwan, a Stephanie Su y a Jamie Lee Curtis. El gremio de cinematógrafos les dio el premio. El gremio de directores premió a los Daniels. Y en los Globos de Oro arrasaron. Fue un momento que dijo, ¿saben qué? Creo que es la favorita al Oscar. Y la gente seguía extrañada con eso, pero al final de cuentas pasó y arrasó con los Oscar. Pero fue tanta los premios que fue recabando a lo largo de toda la temporada que oficialmente es la película más premiada de todos los tiempos. Entre los premios especializados, los de crítica, los de público, los que hay en Inglaterra, en otras partes del mundo, se supone que ha recibido casi 160 premios. Por ponerlo en contexto, la película que tenía la mayor cantidad de premios acumulados durante una temporada de premios era la tercera parte de Señor de los Anillos, The Return of the King, que creo que eran algo así como 110. Entonces sí, creo que dice mucho de cómo ha cambiado la industria del entretenimiento que un proyecto tan inusual haya podido generar suficiente interés como para llevarse premios y que no haya habido gente protestando. ¿Cómo que ganó eso? Que es algo que también yo temí que iba a pasar, que iba a haber muchas reacciones en contra. Las ha habido, pero pues de los sectores acostumbrados, ¿no? El que, ¿qué? ¿Cómo que la actriz no es rubia? Y cosas por el estilo. Así es de que hubo quejas de los sectores que se esperaba, pero me parece que en términos generales la mayoría del público lo aceptó de buena manera. Aparte de que yo personalmente no conozco a nadie que no le haya gustado la película. Así es de que la vez que para mí fue una grata sorpresa. No que la película fuera buena, porque yo la vi, insisto, cuando llegó a cines, me gustó muchísimo. Pero sí fue una sorpresa ver que no solo la crítica la había recibido bien, sino que los premios también terminó por recibir mucho reconocimiento. Sí. Lo único malo de comentar esta película, Beto, es que parece que este va a tener que ser el título del episodio, porque son demasiadas palabras. Sí, es probable. Sí, siempre lo puedes abreviar. que se han visto por ahí EAO, es a eso a lo que se refiere, es la abreviación de la película porque la gente se cansaba de escribirlo completo. Sí, es larguísimo el título. Y en español me parece que es un poco más largo incluso. Acá en México es todo en todas partes al mismo tiempo. No sé en otras partes cómo lo hayan resuelto. Tal cual acá en Chile. Bueno, Beto, asume que generalmente el nombre que le ponen en México es el nombre con el que le distribuyen en todo Sudamérica, o Latinoamérica, mejor dicho. No siempre, ¿eh? Y España es divergente, y yo no sé por qué España, siendo un país tan chiquitito, le hacen traducciones especiales y nos llegan los videojuegos con doblaje español. ¿A quién le importa el doblaje español? Históricamente es tan malo que ya deberían saber que no vale la pena ni pelarlo. Solo recuerden que Duro de Matar allá se llama La Jungla de Cristal, y que la segunda película, a pesar de que no hay un solo edificio con muros de cristal, es La Jungla de Cristal 2. Ese es solo una muestra, solo un botón. O piensen también en que allá hay películas de los teleñecos, porque no podían, les costaba mucho trabajo decir mopeds, son los teleñecos. En fin. Beto, creo que con eso estamos llegando al final del podcast. No creo que nos quede tiempo para comentar nada más. Sí, creo que se hizo más largo de lo que esperábamos. Bastante más. Ese corte intermedio nos confundió. Y yo que iba a hablar de la primera película de superhéroes que veo en algo así como 3 meses. ¿Cuál viste, Beto? Fast and Furious 9. Sí, absolutamente. Película de superhéroes. Igual que la 8, la 7 y la 6. Sí, al menos de las 6 para acá es imposible decir que no son películas de superhéroes.
no nos dimos cuenta en qué momento pasaron de B-movies sobre robos y carreras clandestinas de autos a ser películas de superhéroes, pero sucedió. E incluso ya tienen escenas post-créditos. Mira, un momento fue la escena en la que están en las Fast and Furious 5 en Río y salen con la caja fuerte y la arrastran por todo Río de Janeiro, chocando contra los edificios. Yo dije, este es un buen indicativo. Y el segundo fue en Fast 6. Era una heist movie todavía. La 5 todavía es una heist. Pero cuando están en el puente y chocan y sale volando Michelle Rodríguez y Vin Diesel salta, la taja en el aire y cae contra otro auto. Y dije, esto ya no, los atisbos de realidad que tenía ya desaparecieron. Pero en la 9 ya ellos mismos lo reconocen. Sí. Ya cuando ves a los personajes debatiendo, como te das cuenta, salí sin un rasguño. ¿Qué te dice eso? No somos normales. O la parte en la que van a un basurero y dicen, con nuestros conocimientos de mecánica vamos a hacer una nave espacial en un auto. No, pero ahí te estás olvidando de que quienes construyen el cohete son los protagonistas de la tercera película, que es la de Tokyo Drift. Ajá, sí. Que es el chico negro que vendía contrabando en la escuela y el niño malcriado americano que acaba de llegar a Japón. Ellos dos son los encargados de construir el cohete con ayuda de otro tipo que parece que sí sabe un poquito de ciencia. Así es. Ok, Beto. Con esto sí que estamos llegando al final del podcast. Recuerden que nos pueden encontrar en www.comicverso.org. Nuestro Facebook es www.facebook.com/comicverso. Nuestro Twitter es comicverso. A Alberto lo encuentran como Albion2112. A mí me pueden encontrar como epedrero. Si desean dejarnos preguntas en nuestro Discord, deben ingresar a bit.ly/discordcv, discordcv todo con mayúscula. Ahí pueden incorporarse a cualquiera de nuestros canales de discusión, dejar los comentarios que quieran o simplemente dejar preguntas cuando ustedes lo estimen pertinente. Nosotros las retomaremos en la medida de lo posible. Cuando dejan muchas nos pasa esto que nos pasó esta semana, de que tuvimos que hacer una pequeña pausa en las respuestas. También, si desean colaborar con nosotros y ayudarnos a hacernos millonarios, deben ingresar a nuestro Patreon, www.patreon.com/comicverso. Estamos algo así como en el primer escalón de la escalera infinita hacia ser millonarios. Pero si ustedes desean que subamos un par de escalones, deben dejar ahí sus colaboraciones a partir de $1 mensual. Eso les da derecho a acceder a la publicación anticipada del podcast y a nuestros especiales mensuales. Si conseguimos nuestra meta de llegar a $50 mensuales de manera continuada, va a volver el podcast paralelo que hacíamos, que era Tierra Prima. Si no lo conseguimos, bueno, Tierra Prima va a seguir ahí en el freezer indefinidamente. Pero si desean otros premios, si desean que hagamos otras cosas que tal vez los incentiven mejor o las incentiven mejor a colaborar con nuestro podcast, mándenos sus propuestas. Nos pueden mandar las propuestas por Twitter, etcétera, cualquiera de nuestros canales de contacto, y las tomaremos en cuenta o las ignoraremos si lo estimamos pertinente, como suele ser nuestra costumbre, Beto. Así es. ¿Qué más? Nada, recordarles que además de que nos apoyan económicamente, nos ayuda mucho que difundan la existencia del podcast. Por ahí algunos escuchas ya proponen la creación de la guerrilla Comicverso para hacerlo. Realmente nosotros no somos no nos cerramos a que lo hagan de la forma que ustedes prefieran. Si conocen a alguien que le pudiera interesar esto y creen que pudiera ser de su interés, háganle llegar los enlaces, que nos conozcan y a lo mejor podemos llegar a una mayor audiencia. Sí, siempre que no consista en estar echándole tierra a alguien más, solamente digan que les gusta este podcast, no le echen, no sé, flores podridas a nadie, no hay por qué. No tienen que decirle, es mejor que estos, se van a dar cuenta solos. Sí, es autoevidente. Y recuerden que también a Beto lo pueden encontrar en otros podcasts de la ciencia a la ficción, el poderoso podcast Comicase, y en su propio Patreon, que es Guía Ficcionauta con X. Habitantes del futuro, donde sea que estén y cualquiera que sea el momento en el que estén escuchando este podcast, que tengan ustedes muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches. Cuídense mucho. Hasta la próxima.